La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas unidas ya para transmitir a Pensar Más. También un saludo para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho, y también en Huánuco para que nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos. Hoy día es un día especial para muchos niños del Perú que empiezan sus clases, otros en fecha oficial, empiezan el próximo lunes 12, hay algunos que empiezan mañana, otros pasado, porque hay colegios que se organizan de distintas maneras. Este año, gracias a Dios, no se van a tener que suspender las clases en el norte, como el año pasado. Recordarás que para que empezaran las clases en los colegios hubo que pasar casi todo marzo y parte de abril, ¿no es cierto? Este año no, gracias a Dios. Pero sí, por supuesto, cada región del país tiene un calendario escolar que está adaptado a su situación. Las lluvias no han sido tan intensas, aun cuando el CENAMI ha advertido lluvias para esta semana, pero las clases pueden iniciarse con normalidad. Ahora, no con tanta normalidad, ¿no? Porque hemos estado viendo, y ustedes verán en los periódicos, que la infraestructura educativa, en general en el Perú, que ciertamente tiene un atraso enorme, no solamente tiene un atraso enorme, sino que hay colegios que están en situaciones calamitosas. Según la portada del Comercio, solo el 24% de colegios públicos están en buenas condiciones. Hay los que están en malas condiciones y los que están inhabitables, ¿no? Entonces, han declarado varios inhabitables, claro, y se están poniendo módulos para que los chicos empiecen la clase en módulos. El problema es que invertir en un colegio implica renovación constante. O sea, no es simplemente levantar el colegio y te olvidas y regresas 100 años después. Hay mucho que hacer para darle mantenimiento y, digamos, y para darle presencia. Los colegios que se hicieron hace 30 años, pues no van a resistir 3, 4, 5, 6 terremotos, ¿no? Es así de sencillo, donde les ha tocado. Y las réplicas, a eso me refiero. Entonces, somos una zona sísmica, los niños están en gran volumen en los colegios, Dios no lo quiera, no hemos tenido todavía un cataclismo con niños en colegio, como sí lo ha tenido México. Por eso es tan importante que la infraestructura pública de uso masivo, ¿no es cierto?, esté siempre en buen estado. Porque es ahí donde se va a hay aglomerar mucho la descuido en eso, y los hospitales también. Tenemos hospitales viejísimos. Hospitales, mira, ayer hasta temprano en la mañana estaba viendo unas imágenes de un puente peatonal, que habían ambulantes en la mitad del puente. Pues claro, entonces, el puente estaba completamente saturado. Yo no sé si los que calcularon la estructura la calcularon para el volumen de gente que estaba sobre el puente. Eso, digamos, puede ponerse en riesgo de colapso. Entonces, hay una responsabilidad del Estado de verificar que toda la infraestructura que pone al servicio de la gente, ya, tal vez no le sea útil, pero por lo menos no la dañe, ¿no? No te dañe físicamente. Pero bueno, nuestro país está siempre metido en otras cosas y no metido en lo importante, ¿no? Pero hablando de cosas distractivas, ¿viste los Oscars anoche? No, porque No. estaba viendo los programas dominicales. Ay, que nosotros tenemos que dormir cabeceando, Entonces, cabeceando, un poquito aquí, un poquito allá. El mundo de la fantasía es una maravilla, ¿no? ah, sí. Mira acá en Laila, sí, yo quiero vivir ahí. Bueno, disculpa, es lunes, has regresado al mundo de la realidad. Pero hubieron premios importantes, sobre todo ciertos reconocimientos importantes a las mujeres. Hoy, 8 de marzo, a portas, ya estamos 5, estamos pronto, 8 de marzo, vamos a hablar sobre mujeres en el poder. Va a estar con nosotros Indira Wilka. Y luego, esta semana, Abel me ha prometido que vamos a hablar mucho del tema de mujeres. Así como Frances McDormand se paró ayer con el Oscar a la mejor actriz, lo puso en el suelo y dijo, por favor, párense todas las nominadas, y todas las productoras, y todas las escritoras, y todas las mujeres que hacen de esta industria lo que es. Y fue importante porque son industrias donde, digamos, los papeles de decisión, que son los de producción y dirección,
normalmente están en manos de hombres. Y fue un gran aplauso por recordar el camino que habían logrado las mujeres en un ambiente tan hostil a las mujeres. En un año donde se ha recordado, sobre todo en 2017, que esa industria justamente había maltratado de varias formas, no solamente violenta física, sino sexual, a las mujeres que querían entrar a ella. Así que fue importante, fue un momento importante, un momento que abre la semana de la mujer, ¿no es cierto? Y de lo que vamos a hablar. Pero bueno, también regresando al mundo de la realidad, a la gente del Canal 7, que lamentablemente ya no está dirigida por Hugo Coya, que simplemente no se le hubiera ocurrido hacer una cosa así, ha decidido lanzar los domingos un programa que se llama Amayuya. Hasta hace poco, Eduardo, tenemos un acoplamiento, nos estamos acoplando por algún lado. Yo escucho un pípito, ya, nos estamos acoplando en algún lugar. Lo que te decía, hasta hace muy poco teníamos, ¿te acuerdas? Hablando con el presidente, ese programa lo cortaron. Y ahora se llama Amayuya, que quiere decir, no seas mentiroso. Entonces, no seas mentiroso, se llama el programa en el que habla el presidente. Ya, no se rían, ¿ya? Pero es que de verdad, pues, una de las cosas de las cuales se acusa justamente a Pedro Pablo Kuczynski es de ser un mentiroso, un mitómano. O sea, una persona que te dice una cosa y al día siguiente hace la exactamente opuesta. Eso es lo que es. Entonces yo, de verdad, le tenía respeto y credibilidad hasta que simple y llanamente me dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori y al día siguiente lo indultó. Esa es la parte que hay algunos oyentes y a veces yo leo, no entienden, ¿no? O sea, uno simplemente es coherente. Claro. Tú confías en una persona, tiene credibilidad contigo, y el día que te miente es lógico, pues que pierdas toda la credibilidad. Nunca más. Y no es que uno se agarre con el presidente ni nada por el estilo, ni le tenga... Simplemente la palabra del señor quedó totalmente devaluada y ya no le cree uno nada. Claro, no le creo nada. Te dije, ¿por qué le voy a creer todo lo anterior y todo lo posterior? Si es evidente que me ha mentido, y no solamente a mí, pues puede haberme mentido a mí, a varias personas, de la misma forma, a la misma hora, en el mismo canal, nos mintió a todos. Entonces, yo no creo que la vacancia venga por el hecho de haber indultado a Fujimori, que ya de por sí es un hecho ilegal e inconstitucional. Viene por el hecho de haber mentido tan descaradamente al país y mentido también en la forma en la que se indulta, porque se indulta supuestamente, ¿no?, por un indulto humanitario, y todos sabemos que el señor Fujimori no merecía pues un indulto humanitario, no tenía los problemas médicos que le inventaron para poder salir a su casa. Entonces, la verdad, francamente, ahora está internado, por lo menos anunció que estaba internado. Sí. Patricia Montero, que es muy aguda, la periodista Patricia Montero, le dice, bueno, nos alegramos todos de que esté tan bien de salud para que pueda escribir un tuit tan completo sobre sus dolencias desde el hecho del dolor, ¿no? Pero en fin, estaba con ganas de tuitear. A lo que voy es, el presidente va cambiando la versión también de las cosas. Anoche ya no era niego categóricamente, no recibió nada, sino yo no digo que Barata no mienta, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que yo no sabía que habían recibido. Vamos cambiando. Y mañana será, uy, me acabo de enterar de que sí recibieron. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¿No? Y si es una cosa, es insostenible, pues. ¿No? Es insostenible. Amayuya, ¿te puedes imaginar? Además se llama ¿cómo? La verdad ante todo. ¿Cómo que la verdad? Lo único que ha hecho ha sido mentir. Le ha mentido a todo el país. Es un error político garrafal, pero además ha sido una gran mentira. Y sobre esa base, pues simplemente no hay forma de que tú le puedas creer al presidente nada. ¿No? Obviamente habrá que probárselo, ¿no? Pero su sola palabra, digamos, no basta para exculparlo. Y de los otros políticos tampoco, vamos, que tampoco son así muy veraces, ¿no? Pero su sola palabra no tiene ningún valor. Ni aún haciéndole un programa en Canal 7, ni aún haciéndole un programa que se llama Mayuya, ni nada por el estilo. Dicho sea de paso, el portal del Congreso, la página web, que era un portal muy, muy neutro y muy útil para buscar proyectos de ley, ¿no?
se ha convertido en un órgano de propaganda de fuerza popular. También alguien tiene que hacer algo con los medios del Estado, ¿no? Más que leyes para prohibir la publicidad estatal, deberían hacer leyes para que las personas que detentan el poder usen los medios del Estado en beneficio de todos los peruanos y no de ellos mismos. Pero en fin, le hicieron su programa al presidente. Mientras tanto, vientos de vacancia vuelven a soplar. No en vano está saliendo, ¿no es cierto? Y salir a decir que Barata es un corrupto, bueno, no es ninguna pues novedad. Barata le han dado lo que se llama en Brasil una delación premiada. A las personas que les dan delaciones premiadas es porque son delincuentes, pues, no porque son santitos. Y se las dan porque la información que dan es muy valiosa para atrapar a otros que le interesan más a la fiscalía. Barata no acusa, él informa. No, acusa el fiscal. Porque el presidente dice, no vamos a permitir que los corruptos salgan ahora a acusar a gente. Bueno, es una manera de hablar un poco infantil, pero digamos, acusa el fiscal, no acusa a Barata. Barata es testigo, en estos casos es testigo, y en otros casos es aspirante a colaborador eficaz, aparentemente en los casos de corrupción. No sé cómo lleguen a solucionar ese tema con... digamos, con el tema de Hamilton Castro, que tiene que ir a discutir si va a ser colaborador eficaz o va a ser testigo, pero ahí están los casos de corrupción. Entonces, esto me recuerda mucho a las críticas de los fujimoristas a la pinchi pinchi, la pinchi justicia, ¿te acuerdas? Sí, Marta Chávez decía, sí, la pinchi justicia, todo está basado en el testimonio de pinchi pinchi. Bueno, pinchi pinchi pues había estado ahí, ¿no? Montesinos le sacaba su coquito, lo que quieran, pero la señora había estado ahí. Y como estaba ahí, era un testigo excepcional. Y ella sí se acoge a la colaboración eficaz, paga una reparación civil, le dan una condena reducida y cuenta todo lo que sabe. Y todo lo que sabe era útil. Estaba lleno de detalles. Era útil ¿para qué? Para encauzar a todas las personas que se pudo procesar. Entonces, este desprecio a los testigos de excepción es absurdo, porque no hay forma de que tú puedas, digamos, perseguir a una corrupción que no da recibo. No hay factura, pues como decía Barata, y eso llevó a confusión a varios, me incluyo el primer día, que decía, no hay recibo, nada está contabilizado, y dije, pucha, no va a haber pruebas para... Y no, sí hay pruebas bastantes, pero de otro tipo. Eso no te puede llevar a decir que aquí no ha pasado nada, que es un sinvergüenza. Todos sabemos que es un sinvergüenza. Nadie le está dando el premio Nobel de la Paz al hombre, ¿no? Nadie le está dando el premio a mi simpatía, tampoco. El sujeto es un sinvergüenza, sí, efectivamente, pero tiene información. Y en el derecho penal moderno, y esto es influencia mucho de los norteamericanos, se sacrifica, digamos, la persecución del delito contra algunas personas para perseguir a otras personas que son mucho más importantes para la sociedad. Barata no va a volver al Perú, no va a causar más daño en el Perú, pero nuestros políticos sí, están acá, quieren ser reelegidos, quieren volver a postular, no quieren perder su vida política. Bueno, es sobre ellos pues que tenemos que hablar. ¿Sobre quién vamos a hablar? Y es verdad que Odebrecht puso plata en todas las campañas, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del norte y del sur, y falta información más de detalle. Esperemos que en la segunda intervención con Hamilton Castro logre muchísima más información. Ya me dio tos. Me he venido bien abrigada para el aire acondicionado. Se están riendo mucho en Twitter de una respuesta mía con una foto a Pati del Río, pero voy a tener que contestar la intriga, porque cuando venía hacia acá, estaba viniendo hacia acá, todas las mañanas tempranito, escucho a Pati del Río que está en radioprogramas. Entonces estaba discutiendo el doctor Elmer Huerta que en Estados Unidos se ha incrementado el número de mujeres, y hombres también, pero sobre todo mujeres, que quieren hacerse cirugía plástica a la nariz a raíz de los selfies, ¿no? Que se toman selfies, se ven horribles, van al doctor, le dicen, oiga doctor, pero mi nariz es horrible. Y los doctores le dicen, no señor, no es necesario, su nariz está muy bonita, no. Entonces Pati dijo, les doy un consejo, hay que ponerse el celular siempre hacia arriba. O sea, eso es verdad, cuando tomas un selfie, levante el brazo y mire hacia arriba, y póngase un poco de ladito y le queda más bonita la cara, ¿ya? Entonces yo, por fastidiarla, le mandé una foto mía en el carro, porque no es fácil tomártela en el carro, ¿no? Pero acá va, siguiendo los consejos de Pati del Río. Y nadie entiende nada, es que tenían que escuchar
este programa y tenían que escuchar a Pati del Río a la vez, lo cual no es fácil, pero los que sí nos estaban siguiendo las dos sí entendieron. Muy bien, nos vamos a la pausa. Está con nosotros Indira Wilka, que tiene mucho por contarnos en una semana especial, como les dije. No es Frances McDermott, pero va a ser nuestra mujer esta semana para inaugurar la Semana de la Mujer. Y también, por supuesto, vamos a hablar de vacancias, de mentiras, de verdades y de mucho por hacer para cambiar la política peruana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación Sodonco. Adelante, Rosa María. Bueno, ya estamos acá con Indira Wilka y tenemos una agenda complicada esta semana, porque, bueno, obviamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hay mucho por lo cual todavía discutir, pelear, marchar, reclamar, legislar y todos los verbos que ustedes quieran. Pero también tenemos una coyuntura complicada, dado que probablemente este jueves se presente ya formalmente una moción de vacancia otra vez contra Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo a la información que tenemos en medios, la moción se está trabajando de manera multipartidaria, con delegados de cada bancada. No obviamente los de Peruanos por el Cambio, ni tampoco los Avengers de Kenji, pero del resto están participando todos. Y la moción no es por indultar a Alberto Fujimori, la moción es básicamente por corrupción. Y mira, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Empecemos por ese trabajo, el que ha sido el trabajo, digamos, silencioso de las últimas 2 semanas, aunque no tan silencioso porque es evidente que Peruanos por el Cambio sabe lo que está pasando en el Congreso, si no, no hubiera salido anoche el presidente a hablar. Efectivamente, ha sido un trabajo, digamos, no oculto, ¿no? No ha sido un trabajo tampoco, digamos, tramado en las sombras. Desde el primer día que anunciamos nosotros, junto con la bancada del FA, que también hizo un anuncio similar de que se iba a presentar una segunda moción de vacancia, y lo que queríamos era más bien someter a una conversación y a un diálogo con otras bancadas a la propuesta inicial de texto que teníamos, que era, como tú señalabas, sobre todo fundamentada en las acusaciones de corrupción que tiene el presidente. Lo que ha sucedido es que hemos tenido justamente ese espacio de diálogo, no solamente con las bancadas en el Congreso, sino también con organizaciones sociales. Hemos estado en medios intentando además explicar los fundamentos de la vacancia en este momento, ¿no? Y remarcando, sí, por qué hay una diferencia en este momento, ¿no es cierto?, para procesar un pedido de vacancia y por qué hubo una distinción, digamos, en diciembre del año pasado. Yo creo que ese diálogo sí ha sido fructífero, más allá de las cosas que se pueden decir, digamos, en los medios de comunicación o en cámaras, y que seguro de todas maneras conllevan matices entre las bancadas y entre los propios congresistas. Lo que sí ha habido es una alta coincidencia, ¿no? En que estamos frente a un conjunto de acusaciones que no son, pues, fáciles de explicar simplemente con un tuit o con una nota de prensa. No son las mismas de diciembre del año pasado. No son los mismos elementos, sin duda. O sea, no estamos acá con un papel que dice Odebrecht pagó tanto por consultorías. Eso, evidentemente, es algo que ha quedado absolutamente rebasado. Estamos ante ya un esquema mucho más claro, ¿no es cierto?, de cómo operaban estas empresas que fueron, digamos, por las cuales se empezó a ver este conjunto de señalamientos al presidente y su, digamos, función que permanentemente, digamos, iba y venía entre el sector público y la actividad privada, ¿no?, entre su rol de ministro, además, en particular. Eso es algo que ha quedado mucho más claro. El rol de alguien como el señor Sepúlveda, quien inicialmente el presidente decía que es efectivamente alguien que él conocía, pero que nunca más vio una vez que le entregó la empresa. Era un mal empleado, digamos, ¿no? Un mal amigo, un mal empleado, ¿no es cierto?, que nunca le avisó. Eso es algo que está hoy totalmente claro. No es cierto, no es alguien que era ajeno a él, sino que era una persona que permanentemente estaba en comunicación con él, que lo que tenía era el encargo, evidentemente, de usar, ¿no es cierto?, los contactos del presidente, en ese entonces ministro, para poder con eso hacerse, pues, de estos contratos, de esas consultorías y, como ellos dicen, levantar un conjunto de proyectos. Ustedes en la primera vez
se pararon y se fueron del hemiciclo porque sostenían que no podían ser funcionales al fujimorismo, que ciertamente tenía un proceso además de casi golpe institucional. Claro, que tenía un apuro, después nos dimos cuenta Bueno, ¿por qué? Claro. No, tenía un apuro desesperado por vacar al presidente ya, ese fin de semana, ¿no? Entonces, claro, porque 3 días después el presidente indultó y ellos sabían que iba a indultar, ¿no es cierto? No son las mismas circunstancias hoy. No son ni las mismas circunstancias ni los mismos elementos. Yo siempre remarco esto porque yo entiendo, ¿no? Ante claro, la el preocupación, electorado puede decir, oye, ustedes son unos no, incoherentes. y la frustración, porque mucha gente, digamos, tuvo una posición, digamos, crítica frente a lo que había ocurrido ese día, Si a ustedes propósito del indulto, justamente, ¿no? Claro. Pero hay varios elementos que hay que sopesar y que estuvieron presentes en ese momento y que hoy, evidentemente, yo sí creo que han sido controlados de alguna forma. No digo que hayan sido eliminados, pero han sido relativamente controlados. En ese momento, además del proceso de vacancia, que era una de las preocupaciones principales del fujimorismo, teníamos en marcha, ¿no es cierto?, un proceso de destitución de miembros del Tribunal Constitucional y una acusación contra el fiscal de la Nación. Quiero recordar además que como muy pocas veces el presidente del Congreso, la mesa directiva en todo caso, decidió ampliar la legislatura hasta el 12 de enero. Tenían la intención de que ambas denuncias se procesen antes de que acabe el año. Porque ¿qué iba a pasar, digamos, si es que como los plazos indicaban, a finales de diciembre acababa la legislatura y no se procesaba ninguna de las dos denuncias? Sencillamente el periodo que hay entre legislaturas iba a hacer que esas se enfríen, que las bancadas evidentemente reflexionen su posición. Muchas de ellas se sumaron a estas acusaciones que yo creo que están, no solamente yo lo creo, están totalmente infundadas. La del fiscal de la Nación es una vergüenza, es una denuncia hecha sobre la base de recortes periodísticos, en fin, les parece que cometió inconductas y que por eso hay que destituirlo. Pero digamos, el Consejo Nacional de Magistratura ya archivó esa denuncia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Ha archivó ordenado, así es que el Congreso archive la denuncia, pero el Congreso ahí está, todavía no ha pero- tomado pero- una posición. Claro, pero no puede revelarse. No creo que lleguen a concretarlo, la verdad. No Creo puede, que además... porque después, digamos, aun cuando lo hagan, en el próximo Congreso... además, un detalle importante van es que todos, además... a todos los inhabilitan. Pues, Además, el tiempo que se generó después del tema de la vacancia permitió que la prensa, en fin, la ciudadanía pudiera enterarse de lo que estaba pasando. Una de las cosas que más nos preocupaba es que evidentemente, claro, cuando alguien habla de una acusación constitucional a los miembros del Tribunal Constitucional Nadie entiende. por un tema además de una sentencia que se ha modificado, nadie entendía. Y nadie entendía además la implicancia que eso tenía, porque decían, bueno, no se están trayendo abajo todo el tribunal. Hay 3 magistrados que están señalados, hay uno que va a ser destituido, 2 van a ser suspendidos, pero la implicancia era enorme. La implicancia era enorme porque efectivamente es tener el control, ¿no?, de la más alta autoridad jurisdiccional del país, poder, entre otras cosas, aprobar el habeas corpus del señor Fujimori, que no solamente lo podía sacar de la cárcel, sino determinar que el señor era totalmente inocente, modificar un conjunto de normas que, por ejemplo, hoy nuevamente están en debate, como la famosa ley antitránsfuga, ¿no es cierto?, que es la ley mordaza del Fujimorismo, que ya sabemos por qué ellos pretenden seguir aprobando versiones distintas ad infinitum. Ahora tienen una nueva versión que es esta llamada ley de bancadas mixtas. Entonces era muy importante tener el control del TC, menos mal que, como digo, esa operación se desactivó porque No, hubo mucha presión. Digamos, el Fujimorismo las perdió todas, digamos. Perdió la vacancia, perdió el indulto a Y Fujimori. yo creo que más les preocupaba, entre otras cosas, lo del TC, y creo el que lo del TC fiscal de la Nación es y lo del fiscal de clave. la Nación. Es- Perdió todas. Así es. Pero ahora les podrían decir a ustedes los van a ayudar a ganar esta, que es vacar al presidente. Yo sí creo que en estos momentos, como decía, esta vacancia no está impulsada por el ánimo del fujimorismo de acelerar situaciones, ¿no es cierto?, frente a una que se les venía a ellos, porque Claro. en ese momento creo que habían pasado la peor temporada política de lo que es la existencia de Fuerza Popular. Había sido aceptada la acusación fiscal contra ellos para ser investigados como organización criminal, se había hecho este allanamiento, venían evidentemente las informaciones de Brasil, venía la posibilidad que efectivamente este rumor que corría de la posible prisión preventiva a Keiko, que además ellos tanto habían alentado cuando se dio la prisión preventiva a los Humala, entonces la tenían sinceramente Complicada. malísima. Entonces yo sí creo que tenemos un escenario distinto, no solamente por lo que compete a Fuerza Popular, sino por lo que compete a el país. Lo que Y a la tenemos, bancada de ustedes también. bueno, evidentemente somos actores parte dentro del escenario político, pero yo creo que hay un escenario distinto en relación al país. Tenemos una ciudadanía cada vez más harta, cansada de los hechos de corrupción, a la que no se le puede engañar más, a la que no se le puede seguir diciendo, no, esto no fue nada, Lo yo que no ha sido- recibí, que es ahora el guión que repiten
todos los políticos. Yo no fui, fue Ahora, fulano. hay de esto, bueno, ganadores y perdedores, pero primero vamos por el tema de las mentiras, ¿no? Bueno, el presidente sacaba de un programa que se llama Ama Lluvia, que no sé quién lo aconsejó. Tal ironía, no sé quiénes son sus No sé quién asesores, es su la verdad. enemigo, pero Sí. alguien adentro es su enemigo, porque no puedes hacer eso si lo Sí. están acusando de mentiroso, justamente. O deberían enseñar un poquito de quechua para que sepa a qué De se está metiendo. de repente no sabía muy bien qué cosa que quería decir el nombre del programa, pero es evidente que él mintió. O sea, me mintió a mí y le mintió a medio mundo diciéndole que no iba a indultar a Alberto Fujimori. Pero el tema no es el indulto, el tema es la mentira. ¿Por qué? Porque lo que también nos dijo a mí y a otros periodistas que tuvimos que interrogarlo largamente es que se trataba de un solo contrato. Es decir, Westfield había cobrado su empresa en manos de Sepúlveda sin su conocimiento un dinero por una estructuración de un fondo mientras él era ministro. Una vez, él nunca se enteró, cuando cobró sus utilidades un año después, habían varias cosas que eran sus rentas y no tenía cómo saber de dónde venía este dinero. ¿Se puede creer? Difícil, pero sí es así, porque si el hombre es un descuidado, estaba en el Perú, no se enteró, muy bien. Pero después resultó, en investigaciones que se han hecho en Cuarto Poder, sobre todo por Daniel Llovera, que Sepúlveda contrataba como Westfield y cobraba como First Capital. Ah, no, pues entonces ya no era un contrato, eran dos, y ya no eran dos, eran tres, y ya no eran tres. Había una emisión de bonos que tenía que aprobar justamente Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. Ese es uno de los elementos que Entonces, ahí tú dices, no, pues, fundamentales. eso no podías no saberlo si aprobaste justamente los bonos. Y luego vinieron estos famosos certificados de adelanto de obra, a pocos días de dejar el gobierno, también aprobados por Kuczynski, donde está claro que la modificación al contrato se hizo con su autorización y la estructuración de esos certificados de adelanto de obra también se hizo a través de Sepúlveda. Con lo cual, no era un contrato, eran tres contratos, no era un solo caso, eran varios casos. no eran empresas tan distintas como él señalaba, se demostró también a Claro, través sino de que los habían documentos. sesiones de posición contractual sin pago alguno. Eran empresas cuentas en realidad, o sea, era efectivamente una sociedad constituida, pero no tenía más que un empleado, no tenían ni siquiera locales diferentes, funcionaban en el mismo lugar, porque estaban hechas para... Claro, con la misma persona, entonces estaban hechas para cobrar por uno o por otro. Entonces, eso es una situación completamente distinta. Luego viene esto de los fondos de campaña, que él niega, evidentemente, pero que resulta que anoche ha dicho que no dice que baratamente. Dice Eso que- me hace acordar, perdóname que te diga, y parece que les han enseñado, ¿no es cierto?, como una estrategia de comunicación, lo mismo que se dijo el 21 de diciembre a propósito del indulto. Claro. El documento no ha llegado al Ministerio de Justicia. Bueno, Mercedes Arauz mintió. no quiere decir que no Así es. exista, ¿no? Pero Mercedes digamos, Arauz mintió. es mintió la misma y manera- destruyó su credibilidad para siempre. es la misma manera de buscar un resquicio para luego decir, Además, se yo lo no dijo- negué que existía ese Se pago. lo dijo, y tenemos la fotografía, a Alberto Belaunde y a Marisa Glave. Les dijo que no había ningún indulto. Se los dijo. No, se lo dijo a mucha gente más. Así es, y pero los miembros de de esa, su, de esa- ban- de de esa su tenemos la bancada, foto que tomó un periodista del comercio, Martín Hidalgo, creo que tomó la foto. Está clarísimo. O sea, les dijo que no había nada. Entonces, bueno, ahí tienen pues. Sí. Hizo que parte de la izquierda no vota. Si ustedes 10 votaban por la vacancia, Vizcarra sería presidente hoy. Sí, O es muy Galarreta, probable. o estaríamos en elecciones generales, no sé. No sabemos Ya, ese escenario. no tengo idea, pero la historia hubiera sido otra. Entonces, ahí, en vez de, digamos, agradecer eso, entender que ahí podían construir, digamos, una mejor alianza, se fue con los 10 de Kenji. ¿Sabes por qué no puede, no podría agradecer ni reconocer ese gesto? Porque no se trata de la democracia, finalmente, como él decía en su discurso, ¿no? Se trataba efectivamente de buscar salvarse como sea. Como fuera. Y salvarse como fuera, no solamente por un amor al poder, sino porque sabía que se le venía todo esto encima. Y la única manera que él tiene hasta ahora de poder evadir la accionar de la justicia es porque está en el cargo de presidente. Por eso evita, en fin, colaborar y hasta asistir Ahora, a la comisión eso Lavallato, en es fin, lo o más- explicar como tendría que explicar cualquier otra persona acusada. Ahora, lo más probable es que todos los delitos que se le podrían imputar han prescrito, porque estamos hablando de negociación incompatible, tráfico cohecho, de influencias, de cosas que efectivamente pasaron hace 15 años, pero que la discusión es, ¿puede ser pero Pablo Kuczynski presidencia en esas circunstancias? Algunos congresistas todavía consideran que sí, que el daño de vacarlo es mayor, ¿no es cierto?, al daño de sacarlo.
¿Qué piensan de esa posición? Gente muy centrada, que te dice, mira, sacarlo es peor. A ver, yo lo que creo es que sinceramente su presidencia, su gestión, no solamente por los hechos de corrupción, que ya de por sí es una situación bastante grave y que no deberíamos normalizar, ¿no? O sea, porque cuando encontramos este tipo de elementos tan claramente planteados sobre la responsabilidad de una persona en casos de corrupción, pues evidentemente uno no solamente puede decir, bueno, esto es algo que se puede perdonar a cambio de cierta estabilidad, pero bueno, se puede entender, pero digamos, tratemos de no normalizar esa corrupción, digamos. Y por otro lado, el sentido y la dinámica que viene teniendo su gobierno, la gestión misma ya de conducción del país es terrible, es fatal. No hay claridad realmente sobre a qué se apunta. Muchos sienten, y creo que es la evaluación también que yo particularmente comparto, que siendo un gobierno que tiene apenas un año y medio de trabajo, de mandato, parece como si estuviéramos ya en las postrimerías, como si estuviéramos al final, totalmente desgastado, no hay horizontes de, por ejemplo, iniciar reformas o de defenderlas, porque lo que se siente es que efectivamente lo único que se puede hacer es ya cumplir, ¿no es cierto?, y salir del paso. O sea, tenemos una ofensiva tremenda que se ha notado además más los últimos meses, digamos, porque efectivamente no hay liderazgo. Tenemos esta sensación, por ejemplo, una de las cosas que más nos ha preocupado los últimos días, sobre el rumbo que va a tomar SUNEDU y la reforma universitaria. Discúlpenme, una de las pocas cosas que tenía consenso en ese país era que efectivamente teníamos que acabar con este modelo, este esquema de universidades estafadoras, ¿no es cierto?, que se han aprovechado de la necesidad de miles de familias en el país por educar a sus hijos, y SUNEDU y la reforma universitaria, con todas sus limitaciones, era un paso, ¿no es cierto?, adelante para poder generar mejores perspectivas para la educación superior en el país. ¿Y qué ha pasado? ¿No es cierto? Lo primero que se hace varios meses ya, porque no es una cosa que se hace en un día. Desarmar una reforma toma su tiempo, pero hay que dar pasos, digamos, en ese sentido. El ministro Beckler, que puede ser que a algunas personas le caiga bien o mal, pero es una persona que toda la vida ha hablado en contra de la reforma universitaria, ha escrito libros en relación a eso. Nombró a una persona que no tenía las capacidades. Ya se ha demostrado, segunda cosa. Pero además no solamente eso, sino que el silencio y el mutismo frente a eso, parece que eso fuera un tema de otro país, ¿no es cierto? Claro. Cuando es un asunto que más se ha peleado en redes que en la política nacional. Y totalmente entendible. No es un tema menor, es un tema, como digo, importante, y es un asunto que supuestamente, ¿no es cierto? Yo no sé si qué otras cosas más pueden marcar la identidad de un gobierno como el del señor Kuczynski, pero por lo menos uno esperaría que se pelee por algo como eso, que generó consensos, que tuvo además respaldo de parlamentarios en la anterior legislatura, en el anterior periodo parlamentario, que era gente que fue parte de su equipo desde el inicio. Entonces no es un gobierno que tenga un rumbo claro, no lo tiene para otros temas, digamos, más lejanos para él, y no lo tiene tampoco ni siquiera para temas que supuestamente tendrían que ser pues parte de su identidad. No hay perspectiva. Pero vamos a hacer una pausa nuevamente, no se muevan, regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, seguimos acá con Indira Wilca y vamos a ver, después vamos a hablar de la mujer, no se preocupen, no me miren con cara fea la chica de acá, por supuesto que es una agenda pendiente, por supuesto que hay una agenda legislativa. Por ejemplo, ese es otro caso, hay una agenda legislativa pendiente, todos salen a los medios, ni una menos, sí, nosotros estamos contra... Y a la hora de la hora no se presentan a la Comisión de Justicia, no hacen quórum para discutir los proyectos. Y hay un montón de proyectos, o sea, hay unos vacíos en la legislación. Yo creo que el proyecto que ustedes han presentado me parece interesante, es por lo menos un orden, ¿no? O sea, pongamos un orden. O sea, la violación de mujer adulta no puede valer menos que la falsificación de sello, pues, ¿no? Entonces, vamos a ordenarnos, ¿no es cierto? Esto es así, ¿ok? Estas son las penas, estos son los tipos. Y la otra es añadir nuevos tipos. O sea, hay dos acá ámbitos de naturaleza penal. Y luego, por supuesto, hay todo un trabajo que ya corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y al sistema judicial, que es el de cambiar la mentalidad de los jueces, ¿no? Después de la sentencia que hemos leído de Ayacucho, tú dices, ay Dios mío,
No se No, puede- fatal. Y una más trágica que la otra, y lastimosamente no todas tan públicas ni conocidas como la Así de es. Arlet, ¿no? Ayer yo veía también, y conversábamos con parte del equipo, una sentencia que además la publicitó el propio Poder Judicial. O sea, entre que revisaba mis redes, Estaba ahí. el Poder Judicial anunciaba con mucho orgullo que había logrado sentenciar por 15 años a un homicida a su pareja. Pero claro, le habían dado 15 años por el delito de homicidio simple o calificado, Ya, no sé, ya. y que había sido además logrado gracias a la terminación anticipada, con mucho orgullo. Cuando tenían todos los elementos, la propia historia de este caso lo decía, la confesión del asesino, no fue procesado por feminicidio, encima no valía ahí la terminación anticipada, pues tenías todos los elementos para sentenciarlo y darle la pena más alta. Y con mucho orgullo lo decían, ¿no? Se ha logrado 15 años con un acuerdo por terminación anticipada. Entonces, ¿qué clase de mentalidad tiene un fiscal y un juez en ese país que aceptan un acuerdo de ese tipo que yo supongo que en su momento se pudo haber usado pues para acelerar los procesos, en fin, No, para sí, reducir sí. la carga? Pero en tiempos en los que estamos, y como estamos en este momento, un acuerdo de ese tipo, para mucha gente que no sabe, es terminar el proceso antes de tiempo, darle menos Menos pena pero al a agresor. cambio que te cuente todo, ¿no? Pero sí, claro, tienes un caso de homicidio casi flagrante en el que el Ya, agresor, el asesino ha confesado que vas a terminar y que vas a aprovechar. No hay Claro. nada. Lo que tienes que es dar un mensaje muy claro de que esa persona Claro. tiene la pena más alta, Claro. para que justamente, mínimamente, las pocas sentencias que llegan a ser realmente dadas y ejecutadas den el mensaje de que en Claro. este país, cuando se aprueban leyes severas, se cumplen. Entonces tenemos ese gran problema que es, digamos, la otra cara de la moneda que no se ve muchas veces. Y en estos últimos tiempos, además, nos hemos acostumbrado a este, ya no es populismo, yo decía, hace unos meses decía populismo Populismo penal, penal. pero ya no es populismo penal, yo creo que ya es absoluta irresponsabilidad, y yo creo que sobre todo indiferencia real contra lo que está pasando, porque pero tienes soltar una una grita- propuesta populista es, me Pena importa, muerta. pero además es un Pena mensaje de muerta. decir, me importa un comino lo que les pase, yo lo que voy a hacer es salir en cámaras, Así, voy a pena de tener muerte, pena de muerte, Exacto. pena de muerte, Otra vez claro. he visto que han presentado otro proyecto de ley de la pena de muerte, seguramente para levantar polvo mientras sale todo el tema de Lavallato, y ya no me parece ni siquiera una irresponsabilidad en términos legislativos o en términos jurídicos, sino que me parece una manera de decirle a la gente, no me interesa tu problema, lo que yo quiero es salir en cámara, que me entrevisten, que me hagan 100 notas en todos Claro. los medios, y que eso se vuelva el tema de conversación, y nos olvidamos del problema de fondo, que el problema de fondo es que efectivamente hay leyes que deben ser corregidas, no todas, hay leyes que ya son sumamente severas y que no se cumplen. Claro. Y el otro tema grande es que tenemos un sistema de justicia que no funciona. No, que no Que obedece la tiene ley. responsabilidades claras, que no funciona porque tiene efectivamente operadores que no están capacitados, que no entienden que la justicia es algo que además ocurre en un contexto. No estamos en un contexto en el cual evidentemente También te digo que los arrastra- problemas, de violencia son aislados, ¿no? Entonces yo no voy a pues aplicar la pena más fuerte porque esos son problemas, digamos, que no ocurren tan seguido. No, estamos en una situación de Porque el emergencia. juez y el fiscal cargan sus propios prejuicios igual que el policía. Totalmente. Entonces, mientras no haya una Pero formación básica, Esos prejuicios no son, digamos, se ven en la sentencia de Acucho. totalmente, pero no son prejuicios individuales, son prejuicios Son que colectivos. lastimosamente parten exactamente de una concepción sumamente O machista sea, si una mujer de la entra a un justicia. hotel con un hombre, tiene que estar dispuesta a tener sexo, si no, ¿para qué entró? Además, si tú eres una morada, entraste al hotel, efectivamente, Vas no a- te queda otra. No te queda otra. No te queda otra, porque no, si- hay, no hay violación posible. Exactamente. ¿no? Pero eso es algo que hace, perdóname, ¿no? Más de 30 años se ha sacado del Código Penal. Si en un matrimonio, una mujer, ¿no es cierto?, no aceptaba tener relaciones con su marido, legalmente ya no podía denunciarlo por violación sexual. Claro. Eso es Se algo que sacó. afortunadamente se sacó, porque evidentemente el derecho también evoluciona junto con las sociedades. Claro, se ¿no? sacó. Las mujeres pueden ser Entonces, violadas hoy dentro del parece que matrimonio. estos jueces de Ayacucho, de los jueces de la sentencia de Arlet, parece que han involucionado hace 30 años en el que efectivamente uno no podía, digamos, denunciar un acto de violencia sexual en la pareja. Entonces es Claro. absurdo lo que estamos pasando. Entonces sí, la otra cara de la moneda es mirar cómo está funcionando el sistema de justicia, exigir que tengamos jueces mejor capacitados realmente, exigir además que se formen a los jueces ya con una perspectiva justamente de igualdad de género, aunque a mucha gente le moleste, pónganle otro nombre si quieren, pero el Claro. contenido tiene que ser O sea, ese. básicamente es que haya justicia para las mujeres. A ver, ¿eso les gusta? ¿Justicia para las mujeres? Igualdad de oportunidades para Claro, todos. o sea, un poquito, de vez en cuando. Pero claro, un poco. eso es lo que no genera pues titulares, eso es lo que no genera la polémica. Yo sí creo que en este 8 de marzo vale la pena que la gente escrute a sus autoridades, que la gente mire al Congreso y que sea todo lo severa que desee serlo para ver efectivamente qué ha hecho el Congreso en materia legislativa. Tenemos
como tú ya estabas contando hace un rato, una producción legislativa en este tema muy pobre, No, además, muy pobre. cuando se quiso castigar el tema de manera más severa por el tema de género, se sacó un decreto legislativo por Así el parte del 1323. Ejecutivo por los crímenes de odio. Así es. ¿Y qué pasó? La bancada fujimorista lo derogó. Decidió derogarlo. Derogar el decreto legislativo. Porque tenía la palabra género, un absurdo absoluto. Solo porque había la palabra género. Ya no puedes hablar ni de géneros literarios. Y se han, Son una bestia. y se han Entonces, opuesto a tantos otros proyectos de ley solamente por contener la palabra género. Uno de los más, digamos, vergonzosos fue esa votación para Claro. eliminar los beneficios penitenciarios a violadores. El título de ese proyecto, que es un proyecto de ley de mi autoría, decía Ley para promover la igualdad de género entre hombres y mujeres y combatir la violencia. Era una modificación al Código Procesal Penal, o sea, acá Claro. no había nada, digamos, que incluía la palabra género en el cuerpo de la ley. Era para quitarle los beneficios Así es. penitenciarios, ya, a ver, agárrate, De semilibertad, libertad condicional y todas estas cosas que a veces a nos los indignan. violadores de mujeres. Y se opuso un sector grande de la bancada fujimorista porque el título del proyecto de ley decía género Claro, y los dejaron a todos con sus beneficios y penitenciarios. votaron en contra. Entonces, y hasta ahora no Y han así hecho, está. hasta ahora no han hecho un nuevo proyecto. Y dijeron, no, vamos a hacer otro proyecto. Bueno, preséntenlo pues. Hasta el día de hoy. Finalmente se aprobó, ahí hay que Así contar es. porque para que la gente también sepa que eso está ya vigente y que se puede usar como herramienta jurídica, pero lo vergonzoso es que se opusieron a algo solamente por que nominalmente había No, una palabra en el título. cambiaron a otro proyecto de ley, ¿no? No, se aprobó porque tuvimos que pelearla, porque yo aprobaron le lo mismo. paré Aprobó. esa vez y la presidenta todavía era Luz Salgado y me decía, mira, hay un problema, la bancada tiene una observación. ¿Cuál es la observación? Le dije yo. No les dispuesta a gusta la conversar. palabra género. Creo que tenía vergüenza de aceptarlo, pero efectivamente Ya. era que el título decía género. Yo decía, es un absurdo, ¿no? Y decidimos de todas maneras empujarlo. Si quieren votar en contra y desaprobar la ley, háganlo. Y hubo un sector que efectivamente votó en contra, una vergüenza. Pero esa que fue una de las pocas leyes que se ha aprobado en 1 año y 6 meses de legislatura, hemos tenido otra norma que se aprobó también luego, me parece el año pasado, a propósito del 25 de noviembre. O sea que cada vez que hay fechas como esta, recién se les Claro. abre la mente y se acuerdan de las mujeres en el país y aprueban una norma, digamos, cada legislatura. Esa que te digo de los violadores fue el año pasado en la primera legislatura, el año pasado en la segunda legislatura se aprobó otra más que elimina la pena suspendida, digamos, cuando hay lesiones leves y te dan una pena que es relativamente baja, no hay cárcel. Se aprobó la ley de igual trabajo, igual remuneración. Sí, eso pero es el una ley que se problema aprobó. es cómo hacer que se cumpla. Estamos en proceso de reglamentación. Ojo, ahí hay que hacerle La marcha un del 8 de marzo en seguimiento. Estados Unidos es para igual trabajo, igual remuneración. Acá tenemos esa y evidentemente quienes se han opuesto, yo creo que de una manera poco sensata, han sido algunos sectores del empresariado en el país. Lógico, Y yo pues, creo porque que somos lo que hay que mano de obra decir, barata, pues. hay que decir a los señores empresarios que no se trata acá de atacar de ninguna manera el funcionamiento pues de las empresas. Nadie quiere perder su trabajo. Lo que estamos diciendo es que lo que hay es disparidades Yo he le- dentro del propio. Yo he leído cosas tan Yo he leído alucinadas unas barbaridades como te que puedo las decir. mujeres tienen que ganar menos porque se embarazan. Ah, bueno, Sí, esa claro, es para una tener palabras los, mayores. sí. ¿Para tener los hijos de quién? Pregunté yo. Lo leí también. No, que naturalmente pues es obvio que las mujeres ganan menos porque se embarazan. Se embarazan. Porque son madres. Porque se embarazan como la Virgen, del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién las embaraza? ¡Un hombre, pues! Hay toda una agenda y Sí, viene sí, acá sí. el asunto de la licencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué se embaraza? Hay mucha gente que quisiera eliminar la licencia, que ya de por sí fue una pelea, y Mira. lo que más bien estamos planteando mucho desde el Congreso, y ojalá que esto sea algo que se discuta también pronto, es que la licencia por descanso en casos de maternidad y paternidad se amplíe para el caso de los varones, porque las únicas que cuidan y se hacen cargo de los hijos no deberían ser justamente las mujeres. Y de paso, por favor, me hicieron una anotación la semana pasada que me pareció muy interesante. En otros países me han dicho que es diferente, pero en el Perú, en los baños públicos, los cambiadores para bebés Ahí están son solamente en los baños de mujeres. eso, que son detalles pequeños que uno Ya, diría, bueno, por es un favor, aspecto hay hombres menor, que crían hijos y también. que llevan a sus hijos al centro cine, comercial, al cine, centro lo que comercial, fuera. a donde fuera, y hay que cambiar un pañal, ¿ya? Entonces, si ponen un cambiador en el baño de hombres, nos van a ¿Qué ayudar estamos mucho. diciendo? Además, estamos diciendo que la tarea es solamente de ustedes. De ustedes, No. exactamente. Entonces, sí hay una agenda, digamos, la agenda de la violencia, que hace un rato conversábamos, No una sé- agenda no sé muy por- amplia, pero digamos, la lucha por los derechos de las mujeres no se restringe solamente a la violencia. Hay todo un ámbito, ¿no es cierto?, por desarrollar en lo que tiene que ver con esto de la igualdad, por ejemplo, de oportunidades en materia económica,
cosas tan sencillas como compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos, que es lastimosamente una de las cosas que más dificulta el avance de las mujeres en sus trabajos, en el ámbito y en su formación profesional. Entonces, en su formación educativa. El tema, por ejemplo, del cuidado, el que no tengamos una política de cuidado extensa. A mí me da pena, porque por ejemplo el otro día veía, vamos a ir a la pausa en un instante, pero quiero poner un ejemplo que me parece muy simbólico. O sea, la congresista Maritza García sale embarazada a los 15 años y tiene que dejar de ir al colegio, y va a un colegio no escolarizado. Para culminar sus estudios. Para culminar sus estudios, lo cual tiene mucho mérito. Y en vez de premiarla, le roban el acta, y se supone que no tiene quinto y media porque robaron el acta del colegio no escolarizado. Colmo, sí. Y la gente me dice, ¿pero por qué fue a un colegio no escolarizado? Porque quiso terminar sus estudios. Porque tenía que culminar sus estudios y tenía que cargar un bebé que tenía que cuidar, pues. Y tenía 15 años. Entonces, encima que tiene que tener el hijo, que lo tiene que encima criar. te cuestionan por... Exactamente, no la dejan tener una carrera profesional. Eso es, o sea, eso es inaceptable. Pero imagínate, si le pasa eso a una congresista de la República, le pasa a miles de mujeres en este país, las dejan terminar y que ni siquiera tienen la posibilidad de terminar los estudios, de tener un servicio público o privado seguro para dejar encargados a sus hijos mientras uno decide culminar los estudios o trabajar. No tenemos eso. Hay un proyecto de ley también que se aprobó en comisiones para establecer cunas guarderías como algo obligatorio para empresas de determinado tamaño. Tenemos grandes empresas que podrían habilitar estas políticas. La primera campaña de Bachelet la gana dándole a las mujeres la posibilidad de ir a trabajar. Y eso era como un lugar seguro donde dejar a sus hijos hasta las 5 de la tarde. O sea, acá de eso estamos en pañales, pero en pañales es poco, en pañales no solo los bebés. Pero ni siquiera es visto como una preocupación. O sea, esa es una política que revolucionaría realmente la situación de las mujeres. Y que además podría gustarle mucho a los empresarios, porque finalmente tendrías muchísima mano de obra calificada que está en casa porque alguien tiene que y con una mejora de la productividad que seguramente se elevaría muchísimo. Entonces, así es. Pero no es la ven. Un beneficio para todos, un beneficio no la ven. Pero no ojo, Rosmaría, ese proyecto del establecimiento de cunas guarderías está aprobado en el Congreso. A ver, un llamado a los congresistas. Pero sobre todo que el Estado las ponga. Podría habilitarse como política pública directamente, pero mis impuestos vayan a eso. Ya que no lo hacen, ya que no hay una preocupación. Antes de irnos a la pausa, que nos están matando en todas partes, Víctor Arrambide me dice, es cierto, a mí me ha pasado con mis hijos, hay que esperar que se desocupe el baño de mujeres para usar el cambiador. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 56 minutos, último bloque del programa en esta semana donde recordamos el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Rosa María, adelante. Bueno, nos quedan pocos minutos, Indira. ¿Tú crees que la moción prospere este jueves? Que logren, bueno, se necesitan 26 votos para presentarla y se necesita la mitad más uno de los presentes para aprobarla. ¿Tú crees que se apruebe la moción Yo este creo jueves? Que sí, yo creo que va a haber... Yo creo que tiene que haber un nivel de responsabilidad del Congreso muy serio y sobre todo pensando en el momento en el que estamos. Siento que después de las revelaciones que han habido la semana pasada por parte de Barata en Brasil, hay una sensación, ¿no es cierto?, de descreimiento de toda la clase política. Yo comparto esa sensación, pero lo que creo en estos momentos más es pensar en lo que viene luego de las declaraciones. Hay gente que dice, no, ya Keiko se quiere quitar del tema porque ya está embarrada también. No creo. No, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque lo que hay que mirar ahora, más allá de seguramente la profunda desconfianza que hay hacia la clase política, hacia los partidos en el Congreso, incluyo, por supuesto, a la izquierda, no estoy lavándome las manos, pero lo que se trata es de dar la cara justamente, es mirar cómo garantizamos que haya realmente justicia y que no haya impunidad. O sea, no se trata acá quién grita más fuerte, ¿no es cierto? O quién acusa más fuerte. O como algunos ahora, que también les encanta salir en camas a decir fulanito es, yo no, yo... No, de lo que se trata es efectivamente de garantizar que tengamos un sistema de justicia, una fiscalía que en esos momentos es la que tiene el rol fundamental, ¿no es cierto? Que actúe con imparcialidad, que miremos seguramente con detalle el rol de cada uno de los fiscales que está involucrado en los casos Lavallato,
mucho, ojo, y creo que hay que hacer un reconocimiento. La verdad me ponía a pensar en este año, ¿no? Porque creo que con lo de Barata se cierra un ciclo que inició el año pasado con las primeras relaciones Pero muy y despacio, declaraciones. ¿no? Paso a Muy paso. lento, Rosa. O Muy sea, lento. uno lo ve ahora como que bien, por fin se vino toda esta información, pero si uno mira en retrospectiva los indicios y las advertencias que se iban dando de parte de la prensa, es escandaloso. Escandaloso. ¿No es cierto? Ya lo de Marcelo Odebrecht en mayo del año pasado, cuando él dijo claramente, nosotros con seguridad le dimos a todos. Se quiso desacreditar. Se quiso desacreditar incluso por parte de la propia fiscalía, perdóname. No, Yo ahí perdóname, un reconocimiento le hicieron a Gustavo Ritchie un Dile comunicado. reportero se iba a decirte eso, porque un comunicado diciendo es que es mentira lo que se ha publicado por parte de algunos medios de comunicación, y ¿sabes qué? Ante la profunda, digamos, desconexión que hay de parte de la ciudadanía, de parte de muchos sectores preocupados por lo que pasa en el país con los procesos judiciales, evidentemente eso sembraba la duda y sembró una gran incertidumbre. Desde mayo del año pasado se sabía, digamos, esta declaración de Odebrecht que involucraba al conjunto de integrantes de la clase política, y ha avanzado tan lento que recién, digamos, No, hace una y lo semana más hemos tenido importante es la declaración de Barata. Ahora, les digo una cosa, esto es importante en términos políticos, pero en términos de persecución del delito, lo importante son los casos de corrupción, ¿ok? Así es. Esos, el señor Hamilton Castro, recién Estamos lentos. La gente tiene que en abril. entender que hoy solamente hemos avanzado con lo que tiene que ver con el financiamiento de campañas y la posibilidad de que eso se procese como lavado de activos. Posibilidad que puede ser muy remota. lejana. Yo también. Pero lo que tiene que ver con coimas, con obra pública, con la labor que han tenido autoridades en ejercicio de su cargo, eso lastimosamente está todavía verde. Ojalá que nos Ahora, equivoquemos, pero eso es algo que debería ya correr, ahora, porque hay una creo cosa- que hay un elemento distinto, Rosa María, solamente para terminar. Lo que ha quedado demostrado totalmente es que hay total disponibilidad de estos empresarios en Brasil de colaborar con el sistema de Sí. justicia. No puede haber ahora la excusa de que el convenio, de que la firma, que el papel no llegó, que no se demoró el Fuero No, yo Judicial, de la explico, Fiscalía. No la hay, porque está totalmente claro, y además esta última, sesión con Barata ha sido hasta con abogados de los acusados ahí grabando con el celular, en fin. Hay total disponibilidad de Ahora- saber la información de parte Ahora, de hoy hay ellos. una cosa que también es importante. El partido de Acuña, que ha sido aliado del gobierno de facto, pero Así es. aliado, está en un trabajo de limpieza, ¿no es cierto? Han sacado avisos este fin de semana de que no hay plagio, qué sé yo. Entonces, lo último que le conviene al partido de Acuña es defender a un presidente al cual se le está acusando por corrupción. Así es. Entonces, es probable que esos votos, que son 8, son claves. César Villanueva ha dicho que está trabajando con ustedes en una moción Ella tiene multipartidaria. una posición clara desde el inicio. Pero es verdad, están trabajando una moción de todos los partidos. La moción desde el inicio se planteó que fuera multipartidaria, no solamente porque obviamente se necesitan los votos de varias Claro. bancadas, sino porque el contenido tiene que ser un contenido que le dé garantía a la mayor cantidad de congresistas de todas las bancadas que se puedan, de que lo que se está haciendo es fundamentando de manera correcta ese pedido de vacancia, Ok. que no es un asunto improvisado, ni como tú puedes además correctamente Claro. plantearlo, motivado por un conjunto de otros intereses políticos. Evidentemente acá ahorita, después de lo que ha ocurrido con la declaración de Barata, todos van a querer limpiarse, de una u otra manera. Así es. No me queda la menor duda, ya lo están haciendo, negando hasta que conocen al que antes era el mejor de sus amigos. Así es. Pero yo creo que más allá de eso, de esa seguramente motivación que puede existir, lo que tiene que quedar claro es el proceso frente al cual estamos. Un proceso en el cual hay elementos, hay evidencias, hay cosas que fundamentan totalmente que estamos frente a ante una dinámica de un presidente que permanentemente, ¿no es cierto?, no solamente le ha mentido al país, sino que no es capaz de reconocer, ¿no es cierto?, la Por lo forma en tanto, la que él ha digamos, jugado con su rol. 60 votos del Fujimorismo, aunque queden sacan 5, no importa, 55. 20 de ustedes son 75. Parece que Acción Popular también tiene la misma ventaja. Dice, a nosotros nadie nos ha dado plata. No, Acción Popular ha sido parte además del proceso de construcción de Exactamente. de la moción. Y Acuña dice, a nosotros nadie nos ha dado plata. Entonces, esos votos son los que te permiten llegar a los 87. Así es. Más obviamente Jenny Belcatón, el Pastor Rosas seguramente. y otros más que están ahí sueltos. Pero además también. creo, Rosa María, que en este momento y la forma en la masa en que se está planteando este proceso y esta Mauricio moción Mulder, ¿no? es un proceso en el cual todos saben y todos pueden además conocer, si no lo conocen, es las motivaciones y las razones en la moción. Y eso es lo que creo que ha marcado la diferencia con lo que pasó en diciembre.
todas las bancadas han tenido el texto durante semanas para poder aportar, para poder cuestionar lo que ahí está planteado, para poder decir acá falta esto, acá no se ha demostrado lo otro, en fin. Pero ha sido ese proceso de construcción lo que nos ha permitido tener el texto. Dice que la colgaron ustedes en su página web y después la quitaron. Yo entiendo que lo que se prefería en todo caso era que el texto no pareciera además como que es solamente de una bancada, yo lo entiendo, o sea, porque ha sido un trabajo colectivo. Por eso lo quitaron. Ha sido un trabajo de revisión de los equipos técnicos, en fin, de los parlamentarios que tenían información también, y con eso es que se ha llegado a un texto final. Lo que falta ahora, efectivamente, es ya eso, suscribirlo e ingresarlo. Nuestra posición es muy clara, nosotros seguimos adelante que en ese proceso martes o miércoles para que pueda darse por admitida el jueves, efectivamente. Y sería lo primero que discutiría. Debería ser, pero además otra cosa que debería ser discutida el jueves también, que es 8 de marzo, es el Pleno Mujer que estamos pidiendo hace varias semanas y meses. Pero a mí me da mucho gusto, Rosa María, porque claro, al calor de las varias denuncias, cada más vergonzosa que la otra, y casos de violencia contra las mujeres, yo creo que aparentemente, este 8 de marzo sí aceptarían que se haga ese pleno mujer. Hay una agenda. Seguramente discutirán la moción y de ahí ojalá, van al pleno porque mujer. Proyectos dictaminados en comisiones hay varios además con, digamos, iniciativas multipartidarias, con consenso, con opiniones técnicas que se han dado, con discusiones previas. Ninguno ha sido, digamos, metido al caballazo, como ahora les gusta hacer algunos, exonerando de comisiones y el trámite regular. Y yo nuevamente le hago la invocación al presidente del Congreso. Queremos que se haga el pleno mujer. ¿Por qué? Porque lastimosamente la agenda de las mujeres en el Congreso de la República no es prioridad durante todo el año. Parece que hay que aprovechar estas fechas en las que hay un poco de reflectores para poder avanzar un poco en esta agenda que está tan rezagada como tú has dicho. No es solamente la lucha contra la violencia, que ya de por sí debería tenernos absolutamente preocupados y cuestionando nuestro rol como legisladores. También es una agenda que permite empoderar a las mujeres, generar igualdad de oportunidades reales, o sea, todo lo que hemos hablado en materia de igualdad económica, por ejemplo. Si que no es hay la manera, plata, chicas, no hay forma. Si no hay autonomía económica, no hay manera de hablar de derechos reales. Y todo lo que tiene que ver también con participación política. Y para terminar, una evaluación de lo que, por ejemplo, pudo haberse dado para ese proceso electoral que se va a dar, es aprobar la ley contra el acoso político. Mira, Rosa María, yo no quiero ser pitoniza, pero vamos a tener cantidad de denuncias de acoso político contra candidatas en esas elecciones que te vas a morir. Porque es algo que ya se ha dado y que ahora, con la capacidad que tienen las mujeres de denunciar con una firmeza mucho mayor, se van a dar situaciones de candidatas acosadas en sus propios partidos, cuando quieran les doy una charlita. Yo soy experta en el tema. Nos estamos volviendo expertas, parece todos, pero el Congreso no legisla. Expertas del tema de acoso político. Es terrible. Entonces, yo les enseño la mágica fórmula del bloqueo instantáneo. La capacidad del bloqueo instantáneo. No, pero hay situaciones que ya trascienden incluso, ¿no es cierto?, lo discursivo. Que lo que quieran. No es solamente palabras, lastimosamente. Tenemos denuncias. Pero tenemos denuncias de violencia sexual, discúlpame, contra mujeres autoridades. O sea, ya es el colmo. Por eso que no tengamos una legislación, porque llega una regidora, ¿no es cierto?, de una municipalidad local, provincial, y te dice, bueno, primero, claro, fueron hostigamiento en la sesión de consejo, me decían de pe a pa, y la última fue que efectivamente me empujaron en plena sesión. ¿Qué hago? ¿Cómo denuncio eso? ¿Por una lesión? Nadie va a recibir una denuncia por lesión, porque es un hecho que no ha generado mayor, digamos, daño contra la integridad, pero es un hecho inaceptable de una autoridad política en plena sesión de consejo. Entonces, no tenemos una legislación, un canal para procesar este tipo de denuncias. Como te digo nuevamente, el Congreso perdió ahí una gran oportunidad. La Comisión de Constitución pudo haber, de cara a la reforma electoral, aprobado este proyecto, que no es de ahorita, que ya en el anterior periodo legislativo, cuando estaban otras parlamentarias, llegó a tener un dictamen favorable, no se quiso aprobar en el Pleno. Tenemos otra vez otro proyecto que hemos presentado con la Red de Mujeres Autoridades, tampoco se ha querido priorizar, porque parece que la reforma electoral en este país significa cualquier cosa menos garantizar la participación política de las mujeres. Y si tuvieran un poquito de criterio, no les digo esta semana, pero en las próximas semanas, deberían hacer una reforma de financiamiento de partidos políticos radical, en vez de estar flexibilizando. Es que hemos tenido parches, hemos ido aprobando. Han aprobado una estupidez que han aprobado la última. Se elimina el informe. O sea, ya ni siquiera el informe es condición necesaria, pero no suficiente. Pero ya ni siquiera eso va a haber. No, y además nunca hubo realmente una voluntad por ejemplo, sancionar, ¿no es cierto?, con acciones drásticas el incurrir en las infracciones más graves, ¿no? Hay infracciones graves, pero no tienes, por ejemplo, una sanción que te diga te quito tu registro partidario si tú incurres en eso. Y te meto preso. Y te meto preso. Por lo menos, ¿no es cierto? Tú quieres jugar así, incurres un conjunto de sanciones graves. A mí siempre reiteradamente. Todos quieren
todos quieren que todos vayan presos y no hay ley para que vayan presos. Bueno, Rosa María, no todos. Lastimosamente, hay una mayoría en el Congreso que ¿Qué es la lo que quiere? terminó aprobando estos proyectos. Hay un debate que se dio y que es un debate que nuevamente terminó invisibilizado. Porque lo que también hace falta en estos momentos es que tengamos una ciudadanía activa. Bueno, Que la gente no se desmoraliza, que la gente no piense que este terremoto, Lavallato es el fin del mundo y como dicen algunos que se vayan todos y nos quedamos, digamos, con los más vivos. No, que se vayan todos, pero primero que se vayan a la cárcel. Y para que se vayan a la cárcel tiene que haber un sistema de justicia independiente. Bueno, muy bien. Indira hoy día no ha parado de hablar, nos ha dicho todo y nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias, Rosa María. No, gracias, 8 de gracias. marzo, pleno mujer, a ver, presidente del Congreso, bancada mayoritaria, ojalá que O sea, se respalde por fin esa moción de iniciativa. vacancia y pleno mujer. Así es. Es un buen combo. ¿Me parece bien? Yo también creo que sí. Bueno, muy bien. Nos vamos, Rosa María. Vamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todas las emisoras de la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cujo, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Radio La Voz de Ayacucho, que nos siguen, Antagua y Radio Huánuco. Y Radio Sí, Guano, no, que ya estamos en todas partes. Bien, nos vamos. Nos vamos. Mañana, Hasta mañana. otra invitada también en la Semana Internacional de la Sí, Mujer. vamos a invitar esta semana que les van a decir su vida. Volvemos. Arreglamos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Pero también tenemos una coyuntura complicada, dado que probablemente este jueves se presente ya formalmente una moción de vacancia otra vez contra Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo a la información que tenemos en medios, la moción se está trabajando de manera multipartidaria, con delegados de cada bancada. No obviamente los de Peruanos por el Cambio, ni tampoco los Avengers de Kenji, pero del resto están participando todos. Y la moción no es por indultar a Alberto Fujimori, la moción es básicamente por corrupción. Indira, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Empecemos por ese trabajo, el que ha sido el trabajo, digamos, silencioso de las últimas 2 semanas, aunque no tan silencioso porque es evidente que Peruanos por el Cambio sabe lo que está pasando en el Congreso, si no, no hubiera salido anoche el presidente a hablar. Efectivamente, ha sido un trabajo, digamos, no oculto, ¿no? No ha sido un trabajo tampoco, digamos, tramado en las sombras. Desde el primer día que anunciamos nosotros, junto con la bancada del FA, que también hizo un anuncio similar de que se iba a presentar una segunda moción de vacancia, y lo que queríamos era más bien someter a una conversación y a un diálogo con otras bancadas a la propuesta inicial de texto que teníamos, que era, como tú señalabas, sobre todo fundamentada en las acusaciones de corrupción que tiene el presidente. Lo que ha sucedido es que hemos tenido justamente ese espacio de diálogo, no solamente con las bancadas en el Congreso, sino también con organizaciones sociales. Hemos estado en medios intentando además explicar los fundamentos de la vacancia en este momento, ¿no? Y remarcando, sí, por qué hay una diferencia en este momento, ¿no es cierto?, para procesar un pedido de vacancia y por qué hubo una distinción, digamos, en diciembre del año pasado. Yo creo que ese diálogo sí ha sido fructífero, más allá de las cosas que se pueden decir, digamos, en los medios de comunicación o en cámaras, y que seguro de todas maneras conllevan matices entre las bancadas y entre los propios congresistas. Lo que sí ha habido es una alta coincidencia, ¿no? En que estamos frente a un conjunto de acusaciones que no son, pues, fáciles de explicar simplemente con un tuit o con una nota de prensa. No son las mismas de diciembre del año pasado. No son los mismos elementos, sin duda. O sea, no estamos acá con un papel que dice Odebrecht pagó tanto por consultorías. Eso, evidentemente, es algo que ha quedado absolutamente rebasado. Estamos ante ya un esquema mucho más claro, ¿no es cierto?, de cómo operaban estas empresas que fueron, digamos, por las cuales empezó a haber este conjunto de señalamientos al presidente y su, digamos, función que permanentemente, digamos, iba y venía entre el sector público y la actividad privada, ¿no?, entre su rol de ministro, además, en particular. Eso es algo que ha quedado mucho más claro. El rol de alguien como el señor Sepúlveda, quien inicialmente el presidente decía que es efectivamente alguien que él conocía, pero que nunca más vio una vez que le entregó la empresa. Era un mal empleado, digamos, ¿no? Un mal amigo, un mal empleado, ¿no es cierto?, que nunca le avisó. Eso es algo que está hoy
totalmente claro, no es cierto. No es alguien que era ajeno a él, sino que era una persona que permanentemente estaba en comunicación con él, que lo que tenía era el encargo, evidentemente, de usar, ¿no es cierto?, los contactos del presidente, en ese entonces ministro, para poder con eso hacerse, pues, de estos contratos, de esas consultorías, y como ellos dicen, levantar un conjunto de Ustedes proyectos. en la primera vez, se pararon y se fueron del hemiciclo porque sostenían que no podían ser funcionales al fujimorismo, que ciertamente tenía Un proceso además de casi golpe institucional. Claro, que tenía un apuro, después nos dimos cuenta Bueno, ¿por qué? Claro. No, tenía un apuro desesperado por vacar al presidente ya, ese fin de semana, ¿no? Entonces, claro, porque 3 días después el presidente indultó y ellos sabían que iba a indultar, ¿no es cierto? No son las mismas circunstancias hoy. No son ni las mismas circunstancias ni los mismos elementos. Yo siempre remarco esto porque yo entiendo, ¿no? Ante Claro, la el electorado preocupación, puede decir, oye, ustedes son unos no, incoherentes. y la frustración, porque mucha gente, digamos, tuvo una posición, digamos, crítica frente a lo que había ocurrido ese día, Si ustedes a propósito del indulto, justamente, ¿no? Claro. Pero hay varios elementos que hay que sopesar y que estuvieron presentes en ese momento y que hoy, evidentemente, yo sí creo que han sido controlados de alguna forma. No digo que hayan sido eliminados, pero han sido relativamente controlados. En ese momento, además del proceso de vacancia, que era una de las preocupaciones principales del fujimorismo, teníamos en marcha, ¿no es cierto?, un proceso de destitución de miembros del Tribunal Constitucional y una acusación contra el fiscal de la Nación. Quiero recordar además que como muy pocas veces el presidente del Congreso, la mesa directiva en todo caso, decidió ampliar la legislatura hasta el 12 de enero. Tenían la intención de que ambas denuncias se procesen antes de que acabe el año. Porque ¿qué iba a pasar, digamos, si es que, como los plazos indicaban, a finales de diciembre acababa la legislatura y no se procesaba ninguna de las dos denuncias? Sencillamente, el periodo que hay entre legislaturas iba a hacer que esas se enfríen, que las bancadas evidentemente reflexionen su posición. Muchas de ellas se sumaron a estas acusaciones que yo creo que están, no solamente yo lo creo, están totalmente infundadas. La del fiscal de la Nación es una vergüenza. Es una denuncia hecha sobre la base de recortes periodísticos, en fin, les parece que cometió inconductas y que por eso hay que destituirlo. Pero digamos, el Consejo Nacional de Magistratura ya archivó esa denuncia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Ha archivó ordenado, así es que el Congreso archive la denuncia, pero el Pues Congreso ahí está, todavía no ha pero- tomado pero- una posición. Claro, pero no puede revelarse. No creo que lleguen a concretarlo, la verdad. No Creo puede, que además, porque después, digamos, aun cuando lo hagan, en el próximo Congreso, además un detalle importante van es todos, que además a todos los inhabilitan. Pues, Además, el tiempo que se generó después del tema de la vacancia permitió que la prensa, en fin, la ciudadanía pudiera enterarse de lo que estaba pasando. Una de las cosas que más nos preocupaba es que evidentemente, claro, cuando alguien habla de una acusación constitucional a los miembros del Tribunal Constitucional Nadie entiende. por un tema además de una sentencia que se ha modificado, nadie entendía. Y nadie entendía además la implicancia que eso tenía, porque decían, bueno, no se están trayendo abajo todo el tribunal. Hay 3 magistrados que están señalados, hay uno que va a ser destituido, 2 van a ser suspendidos, pero la implicancia era enorme. La implicancia era enorme porque efectivamente es tener el control, ¿no?, de la más alta autoridad Claro. jurisdiccional del país, poder, entre otras cosas, aprobar el habeas corpus del señor Fujimori, que no solamente lo podía sacar de la cárcel, sino determinar que el señor era totalmente inocente, modificar un conjunto de normas que, por ejemplo, hoy nuevamente están en debate, como la famosa ley antitránsfuga, ¿no es cierto?, que es la Claro. ley mordaza del Fujimorismo, que ya sabemos por qué ellos pretenden seguir aprobando versiones distintas ad infinitum. Ahora tienen una nueva versión, que es esta llamada ley de bancadas mixtas. Entonces, era muy importante tener el control del TC, menos mal que, como digo, esa operación se desactivó, porque No, hubo mucha presión. Digamos, el Fujimorismo las perdió todas, digamos. Perdió la vacancia, perdió el indulto a Y yo creo que Fujimori más les preocupaba, entre otras cosas, lo del TC, y creo El que lo del TC fiscal de la Nación es y lo del clave. fiscal de la Nación. Es- Perdió todas. Así es. Pero ahora les podrían decir a ustedes los van a ayudar a ganar esta, que es vacar al presidente. Yo sí creo que en esos momentos, como decía, esta vacancia no está impulsada por el ánimo del fujimorismo de acelerar situaciones, ¿no es cierto?, frente a una que se les venía a ellos, porque Claro. en ese momento creo que habían pasado la peor temporada política de lo que es la existencia de Fuerza Popular. Había sido aceptada la acusación fiscal contra ellos para ser investigados como organización criminal, se había hecho este allanamiento, venían evidentemente las informaciones de Brasil, venía la posibilidad que efectivamente este rumor que corría de la posible prisión preventiva a Keiko, que además ellos tanto habían alentado cuando se dio la prisión preventiva a los Humala, entonces la tenían sinceramente Complicada. malísima.
Entonces yo sí creo que tenemos un escenario distinto, no solamente por lo que compete a Fuerza Popular, sino por lo que compete a el país. Lo que y a la tenemos... bancada de ustedes también. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas unidas ya para transmitir a Pensar Más. También un saludo para nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de Radio La Voz de Ayacucho, y también en Huánuco para que nos escuchan a través de Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos. Hoy día es un día especial para muchos niños del Perú que empiezan sus clases, otros en fecha oficial, empiezan el próximo lunes 12, hay algunos que empiezan mañana, otros pasado, porque hay colegios que se organizan de distintas maneras. Este año, gracias a Dios, no se van a tener que suspender las clases en el norte, como el año pasado. Recordarás que para que empezaran las clases en los colegios hubo que pasar casi todo marzo y parte de abril, ¿no es cierto? Este año no, gracias a Dios. Pero sí, por supuesto, cada región del país tiene un calendario escolar que está adaptado a su situación. Las lluvias no han sido tan intensas, aun cuando el CENAMI ha advertido lluvias para esta semana, pero las clases pueden iniciarse con normalidad. Ahora, no con tanta normalidad, ¿no? Porque hemos estado viendo, y ustedes verán en los periódicos, que la infraestructura educativa, en general en el Perú, que ciertamente tiene un atraso enorme, no solamente tiene un atraso enorme, sino que hay colegios que están en situaciones calamitosas. Según la portada del Comercio, solo el 24% de colegios públicos están en buenas condiciones. Hay los que están en malas condiciones y los que están inhabitables, ¿no? Entonces, han declarado varios inhabitables, claro, y se están poniendo módulos para que los chicos empiecen la clase en módulos. El problema es que invertir en un colegio implica renovación constante. O sea, no es simplemente levantar el colegio y te olvidas y regresas 100 años después. Hay mucho que hacer para darle mantenimiento y, digamos, y para darle presencia. Los colegios que se hicieron hace 30 años, pues no van a resistir 3, 4, 5, 6 terremotos, ¿no? Es así de sencillo, donde les ha tocado. Y las réplicas, a eso me refiero. Entonces, somos una zona sísmica, los niños están en gran volumen en los colegios, Dios no lo quiera, no hemos tenido todavía un cataclismo con niños en colegio, como sí lo ha tenido México. Por eso es tan importante que la infraestructura pública de uso masivo, ¿no es cierto?, esté siempre en buen estado. Porque es ahí donde se va a hay aglomerar mucho la descuido en eso, y los hospitales también. Por Tenemos eso. hospitales viejísimos. Hospitales, mira, ayer hasta temprano en la mañana estaba viendo unas imágenes de un puente peatonal, que habían ambulantes en la mitad del puente. Pues claro, entonces, el puente estaba completamente saturado. Yo no sé si los que calcularon la estructura la calcularon para el volumen de gente que estaba sobre el puente. Eso, digamos, puede ponerse en riesgo de colapso. Entonces, hay una responsabilidad del Estado de verificar que toda la infraestructura que pone al servicio de la gente, ya, tal vez no le sea útil, pero por lo menos no la dañe, ¿no? No te dañe físicamente. Pero bueno, nuestro país está siempre metido en otras cosas y no metido en lo importante, ¿no? Pero hablando de cosas distractivas, ¿viste los Oscars anoche? No, porque No. estaba viendo los programas dominicales. Nosotros tenemos que dormir cabeceando, Entonces, cabeceando, un poquito aquí, un poquito allá. El mundo de la fantasía es una maravilla, ¿no? Ah, sí. Mira acá en Laila, sí, yo quiero vivir ahí. Bueno, disculpa, es lunes, has regresado al mundo de la realidad. Pero hubieron premios importantes, sobre todo ciertos reconocimientos importantes a las mujeres. Hoy, 8 de marzo, a portas, ya estamos 5, estamos pronto, 8 de marzo, vamos a hablar sobre mujeres en el poder. Va a estar con nosotros Indira Wilca,
Y luego, esta semana, Abel me ha prometido que vamos a hablar mucho del tema de mujeres. Así como Frances McDormand se paró ayer con el Oscar a la mejor actriz, lo puso en el suelo y dijo, por favor, párense todas las nominadas, y todas las productoras, y todas las escritoras, y todas las mujeres que hacen de esta industria lo que es. Y fue importante porque son industrias donde, digamos, los papeles de decisión, que son los de producción y dirección, normalmente están en manos de hombres. Y fue un gran aplauso por recordar el camino que habían logrado las mujeres en un ambiente tan hostil a las mujeres. En un año donde se ha recordado, sobre todo el 2017, que esa industria justamente había maltratado de varias formas, no solamente violenta física, sino sexual, a las mujeres que querían entrar a ella. Así que fue importante, fue un momento importante, un momento que abre la semana de la mujer, ¿no es cierto? Y de lo que vamos a hablar. Pero bueno, también regresando al mundo de la realidad, a la gente del Canal 7, que lamentablemente ya no está dirigida por Hugo Coya, que simplemente no se le hubiera ocurrido hacer una cosa así, ha decidido lanzar en los domingos un programa que se llama Ama Yuya. Hasta hace poco, Eduardo, tenemos un acoplamiento, nos estamos acoplando por algún lado. Yo escucho un pípito, ya, nos estamos acoplando en algún lugar. Lo que te decía, hasta hace muy poco teníamos, ¿te acuerdas? Hablando con el presidente, ese programa lo cortaron. Y ahora se llama Ama Yuya, que quiere decir, no seas mentiroso. Entonces, no seas mentiroso, se llama el programa en el que habla el presidente. Ya, no se rían, ¿ya? Pero es que de verdad, pues, una de las cosas de las cuales se acusa justamente a Pedro Pablo Kuczynski es de ser un mentiroso, un mitómano. O sea, una persona que te dice una cosa y al día siguiente hace la exactamente opuesta. Eso es lo que es. Entonces yo, de verdad, le tenía respeto y credibilidad hasta que simple y llanamente me dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori y al día siguiente lo indultó. Esa es la parte que hay algunos oyentes y a veces yo leo, no entienden, ¿no? O sea, uno simplemente es coherente. Claro. Tú confías en una persona, tiene credibilidad contigo, y el día que te miente es lógico, pues que pierdas toda la credibilidad. Nunca más. Y no es que uno se agarre con el presidente ni nada por el estilo, ni le tenga, simplemente la palabra del señor quedó totalmente devaluada y ya no le cree uno nada. Claro, no le creo nada. Te digan, ¿por qué le voy a creer todo lo anterior y todo lo posterior? Si es evidente que me ha mentido, y no solamente a mí, pues puede haberme mentido a mí, a varias personas, de la misma forma, a la misma hora, en el mismo canal, nos mintió a todos. Entonces, yo no creo que la vacancia venga por el hecho de haber indultado a Fujimori, que ya de por sí es un hecho ilegal e inconstitucional. Viene por el hecho de haber mentido tan descaradamente al país y mentido también en la forma en la que se indulta, porque se indulta supuestamente, ¿no?, por un indulto humanitario, y todos sabemos que el señor Fujimori no merecía pues un indulto humanitario, no tenía los problemas médicos que le inventaron para poder... Bueno, evidentemente somos actores parte dentro del escenario político, pero yo creo que hay un escenario distinto en relación al país. Tenemos una ciudadanía cada vez más harta, cansada de los hechos de corrupción, a la que no se le puede engañar más, a la que no se le puede seguir diciendo, no, esto no fue nada, yo no recibí, que es ahora el guión que repiten todos los políticos. Yo no fui, fue ahora, fulano. Hay de esto, bueno, ganadores y perdedores, pero primero vamos por el tema de las mentiras, ¿no? Bueno, el presidente sacaba de un programa que se llama Ama Yuya, que no sé quién lo aconsejó. Tal ironía, no sé quiénes son sus no sé quién es su verdad. enemigo, pero alguien adentro es su enemigo, porque no puedes hacer eso si lo Sí. están acusando de mentiroso, justamente. O deberían enseñar un poquito de quechua para que sepa a qué De se está metiendo. de repente no sabía muy bien qué cosa que quería decir el nombre del programa, pero es evidente que él mintió. O sea, me mintió a mí y le mintió a medio mundo diciéndole que no iba a indultar a Alberto Fujimori. Pero el tema no es el indulto, el tema es la mentira. ¿Por qué? Porque lo que también nos dijo a mí y a otros periodistas que tuvimos que interrogarlo largamente es que se trataba de un solo contrato. Es decir, Westfield había cobrado su empresa en manos de Sepúlveda sin su conocimiento un dinero por una estructuración de un fondo mientras él era ministro. Una vez, él nunca se enteró, cuando cobró sus utilidades un año después,
habían varias cosas que eran sus rentas y no tenía cómo saber de dónde venía este dinero. ¿Se puede creer? Difícil, pero sí es así, porque si el hombre es un descuidado, estaba en el Perú, no se enteró, muy bien. Pero después resultó, en investigaciones que se han hecho en Cuarto Poder, sobre todo por Daniel Llovera, que Sepúlveda contrataba como Westfield y cobraba como First Capital. Ah, no, pues entonces ya no era un contrato, eran 2, y ya no eran 2, eran 3, y ya no eran 3. Había una emisión de bonos que tenía que aprobar justamente Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. Ese es uno de los elementos que Entonces, ahí tú dices, no, pues, fundamentales. eso no podías no saberlo si aprobaste justamente los bonos. Y luego vinieron estos famosos certificados de adelanto de obra, a pocos días de dejar el gobierno, también aprobados por Kuczynski, donde está claro que la modificación al contrato se hizo con su autorización y la estructuración de esos certificados de adelanto de obra también se hizo a través de Sepúlveda. Con lo cual, no era un contrato, eran 3 contratos, no era un solo caso, eran varios casos. No eran empresas tan distintas como él señalaba, se ha demostrado también Claro, a través sino de que los habían documentos. sesiones de posición contractual sin pago alguno. Eran empresas cuentas en realidad, o sea, era efectivamente una sociedad constituida, pero no tenía más que un empleado, no tenían ni siquiera locales diferentes, funcionaban en el mismo lugar, porque estaban hechas para... Claro, con la misma persona, entonces estaban hechas para cobrar por uno o por otro. Entonces, eso es una situación completamente distinta. Luego viene esto de los fondos de campaña, que él niega, evidentemente, pero que resulta que anoche ha dicho que no dice que baratamente. Eso me hace acordar, perdóname que te diga, parece que les han enseñado, ¿no es cierto?, como una estrategia de comunicación, lo mismo que se dijo el 21 de diciembre a propósito del indulto. Claro. El documento no ha llegado al Ministerio de Justicia. Bueno, Mercedes Arauz mintió. No quiere decir que no exista, ¿no? Pero digamos... Mercedes Arauz mintió. Es mintió la misma manera... Y destruyó su credibilidad para siempre. Es la misma manera de buscar un resquicio para luego decir, Además, yo no negué que existía ese pago. Se lo dijo, y tenemos la fotografía, a Alberto Belaunde y a Marisa Glave. Les dijo que no había ningún indulto, se los dijo. No, se lo dijo a mucha gente más. Así es, y pero los miembros de esa su tenemos una bancada. foto que tomó un periodista del comercio, Martín Hidalgo, creo que tomó la foto, está clarísimo, o sea, les dijo que no había nada. Entonces, bueno, ahí tienen pues, hizo que parte de la izquierda no vota. Si ustedes 10 votaban por la vacancia, Vizcarra sería presidente hoy. Sí, O Galarreta, o estaríamos en elecciones generales, no sé. No sabemos ese escenario. No tengo idea, pero la historia hubiera sido otra. Entonces, ahí, en vez de, digamos, agradecer eso, entender que ahí podían construir, digamos, una mejor alianza, se fue con los 10 de Kennedy. ¿Sabes por qué no puede, no podría agradecer ni reconocer ese gesto? Porque no se trata de la democracia, finalmente, como él decía en su discurso, ¿no? Se trataba efectivamente de buscar salvarse como sea. Como fuera. Y salvarse como fuera, no solamente por un amor al poder, sino porque sabía que se le venía todo esto encima. Y la única manera que él tiene hasta ahora de poder evadir la accionar de la justicia es porque está en el cargo de presidente. Por eso evita, en fin, colaborar y hasta asistir Ahora, a la Comisión Lavallato, en es fin, lo o más- explicar como tendría que explicar cualquier otra persona acusada. Ahora, lo más probable es que todos los delitos que se le podrían imputar han prescrito, porque estamos hablando de negociación incompatible, tráfico cohecho, de influencias, de cosas que efectivamente pasaron hace 15 años. Pero que la discusión es, ¿puede ser pero Pablo Kuczynski presidencia en esas circunstancias? Algunos congresistas todavía consideran que sí, que el daño de vacarlo es mayor, ¿no es cierto?, al daño de sacarlo. ¿Qué piensan de esa posición? Gente muy centrada que te dice, mira, sacarlo es peor. A ver, yo lo que creo es que sinceramente su presidencia, su gestión, no solamente por los hechos de corrupción, que ya de por sí es una situación bastante grave y que no deberíamos normalizar, ¿no? O sea, porque cuando encontramos este tipo de elementos tan claramente planteados sobre la responsabilidad de una persona en casos de corrupción, pues evidentemente uno no solamente puede decir, bueno, esto es algo que se puede perdonar a cambio de cierta estabilidad, pero bueno, se puede entender, pero digamos, tratemos de no normalizar esa corrupción, digamos. Y por otro lado, el sentido y la dinámica que viene teniendo su gobierno, la gestión misma ya de conducción del país es terrible, es fatal. No hay claridad realmente sobre a qué se apunta. Muchos sienten, y creo que es la evaluación también que yo particularmente comparto,
que siendo un gobierno que tiene apenas 1 año y medio de trabajo, de mandato, parece como si estuviéramos ya en las postrimerías, como si estuviéramos al final, totalmente desgastado, no hay horizontes de, por ejemplo, iniciar reformas o de defenderlas, porque lo que se siente es que efectivamente lo único que se puede hacer es ya cumplir, ¿no es cierto?, y salir del paso. O sea, tenemos una ofensiva tremenda, que se ha notado además más los últimos meses, digamos, porque efectivamente no hay liderazgo. Tenemos esta sensación, por ejemplo, una de las cosas que más nos ha preocupado los últimos días, sobre el rumbo que va a tomar SUNEDU y la reforma universitaria. Discúlpenme, una de las pocas cosas que tenía consenso en este país era que efectivamente teníamos que acabar con este modelo, este esquema de universidades estafadoras, ¿no es cierto?, que se han aprovechado de la necesidad de miles de familias en el país por educar a sus hijos, y SUNEDU y la reforma universitaria, con todas sus limitaciones, era un paso, ¿no es cierto?, adelante para poder generar mejores perspectivas para la educación superior en el país. ¿Y qué ha pasado? ¿No es cierto? Lo primero que se hace varios meses ya, porque no es una cosa que se hace en un día. Desarmar una reforma toma su tiempo, pero hay que dar pasos, digamos, en ese sentido. El ministro Betzler, que puede ser que a algunas personas le caiga bien o mal, pero es una persona que toda la vida ha hablado en contra de la reforma universitaria, ha escrito libros en relación a eso. Nombró a una persona que no tenía las capacidades. Ya se ha demostrado, segunda cosa. Pero además no solamente eso, sino que el silencio y el mutismo frente a eso, parece que eso fuera un tema de otro país, ¿no es cierto? Claro. Cuando es un asunto que más se ha peleado en redes que en la política nacional. Y totalmente entendible. No es un tema menor, es un tema, como digo, importante, y es un asunto que supuestamente, ¿no es cierto? Yo no sé si qué otras cosas más pueden marcar la identidad de un gobierno como el del señor Kuczynski, pero por lo menos uno esperaría que se pelee por algo como eso, que generó consensos, que tuvo además respaldo de parlamentarios en la anterior legislatura, en el anterior periodo parlamentario, que era gente que fue parte de su equipo desde el inicio. Entonces no es un gobierno que tenga un rumbo claro, no lo tiene para otros temas, digamos, más lejanos para él, y no lo tiene tampoco ni siquiera para temas que supuestamente tendrían que ser pues parte de su identidad. No hay perspectiva. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente, no se muevan, regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, seguimos acá con Indira Wilka y vamos a ver, después vamos a hablar de la mujer, no se preocupen, no me miren con cara fea la chica de acá, por supuesto que es una agenda pendiente, por supuesto que hay una agenda legislativa. Por ejemplo, ese es otro caso, hay una agenda legislativa pendiente, todos salen a los medios, ni una menos, sí, nosotros estamos contra... Y a la hora de la hora no se presentan a la Comisión de Justicia, no hacen quórum para discutir los proyectos. Y hay un montón de proyectos, o sea, hay unos vacíos en la legislación. Yo creo que el proyecto que ustedes han presentado me parece interesante, es por lo menos un orden, ¿no? O sea, pongamos un orden. O sea, la violación de mujer adulta no puede valer menos que la falsificación de sello, pues, ¿no? Entonces, vamos a ordenarnos, ¿no es cierto? Esto es así, ¿ok? Estas son las penas, estos son los tipos. Y la otra es añadir nuevos tipos. O sea, hay dos acá ámbitos de naturaleza penal. Y luego, por supuesto, hay todo un trabajo que ya corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y al sistema judicial, que es el de cambiar la mentalidad de los jueces, ¿no? Después de la sentencia que hemos leído de Ayacucho, tú dices, ay Dios mío. Fatal. Y una más trágica que la otra, y lastimosamente no todas tan públicas ni conocidas como la de Arlet, ¿no? Ayer yo veía también, y conversábamos con parte del equipo, una sentencia que además la publicitó el propio Poder Judicial. O sea, entre que revisaba mis redes, el Poder Judicial anunciaba con mucho orgullo que había logrado sentenciar por 15 años a un homicida a su pareja, pero claro, le habían dado 15 años por el delito de homicidio simple o calificado, no sé, y que había sido además logrado gracias a la terminación anticipada, con mucho orgullo, cuando tenían todos los elementos. La propia historia de este caso lo decía, la confesión del asesino, no fue procesado por feminicidio, encima no valía ahí la terminación anticipada, pues tenías todos los elementos para sentenciarlo y darle la pena más alta. Y con mucho orgullo lo decían, ¿no? Se ha logrado 15 años con un acuerdo por terminación anticipada. Entonces, ¿qué clase de mentalidad tiene un fiscal y un juez en ese país que aceptan un acuerdo de ese tipo, que
yo supongo que en su momento se pudo haber usado pues para acelerar los procesos, en fin, para reducir la carga, pero en tiempos en los que estamos y como estamos en ese momento, un acuerdo de ese tipo, para mucha gente que no sabe, es terminar el proceso antes de tiempo, darle menos pena al agresor. A cambio que te cuente todo, ¿no? Pero sí, claro, tienes un caso de homicidio clásico flagrante en el que el agresor, el asesino ha confesado, que vas a terminar y que vas a aprovechar. No hay nada. Lo que tienes que es dar un mensaje muy claro de que esa persona tiene la pena más alta para que justamente, mínimamente, las pocas sentencias que llegan a ser realmente dadas y ejecutadas den el mensaje de que en este país, cuando se aprueban leyes severas, se cumplen. Entonces tenemos ese gran problema que es, digamos, la otra cara de la moneda que no se ve muchas veces. Y en estos últimos tiempos, además, nos hemos acostumbrado a ya no es populismo. Yo decía, hace unos meses decía populismo penal, pero ya no es populismo penal. Yo creo que ya es absoluta irresponsabilidad. Y yo creo que sobre todo indiferencia real contra lo que está pasando. Porque soltar una propuesta populista me importa. Pero además es un mensaje de decir, me importa un comino lo que les pase, yo lo que voy a hacer es salir en cámaras. Voy a tener pena de muerte. Otra vez he visto que han presentado otro proyecto de ley de la pena de muerte, seguramente para levantar polvo mientras sale todo el tema de Lavallato, y ya no me parece ni siquiera una irresponsabilidad en términos legislativos o en términos jurídicos, sino que me parece una manera de decirle a la gente, no me interesa tu problema, lo que yo quiero es salir en cámara, que me entrevisten, que me hagan 100 notas en todos los medios, y que eso se vuelva el tema de conversación, y nos olvidamos del problema de fondo. Que el problema de fondo es que efectivamente hay leyes que deben ser corregidas, no todas, hay leyes que ya son sumamente severas y que no se cumplen. Claro. Y el otro tema grande es que tenemos un sistema de justicia que no funciona. No, que no obedece la ley. Tiene responsabilidades claras, que no funciona porque tiene efectivamente operadores que no están capacitados, que no entienden que la justicia es algo que además ocurre en un contexto. No estamos en un contexto en el cual evidentemente los problemas de violencia son aislados, ¿no? Entonces yo no voy a pues aplicar la pena más fuerte porque esos son problemas, digamos, que no ocurren tan seguido. No, estamos en una situación de emergencia. Porque el juez y el fiscal cargan sus propios prejuicios igual que el policía. Totalmente. Entonces, mientras no haya una formación básica, esos prejuicios no son, digamos, se ven en la sentencia de Acucho. Totalmente, pero no son prejuicios individuales, son prejuicios que lastimosamente parten exactamente de una concepción sumamente machista. O sea, si una mujer entra a un hotel con un hombre, tiene que estar dispuesta a tener sexo, si no, ¿para qué entró? Además, si tú eres enamorada, entraste al hotel, efectivamente, no te queda otra. No te queda otra. No te queda otra. Porque no hay violación posible. Exactamente. ¿No? Pero eso es algo que hace, perdóname, ¿no? Más de 30 años se ha sacado del Código Penal. Si en un matrimonio, una mujer, ¿no es cierto?, no aceptaba tener relaciones con su marido, legalmente ya no podía denunciarlo por violación sexual. Claro. Eso es algo que afortunadamente se sacó, porque evidentemente el derecho también evoluciona junto con las sociedades. Se sacó. Las mujeres pueden ser violadas dentro del parece matrimonio. Que estos jueces de Ayacucho, de los jueces de la sentencia de Arlet, parece que han involucionado hace 30 años en el que efectivamente uno no podía, digamos, denunciar un acto de violencia sexual en la pareja. Entonces es absurdo lo que estamos pasando. Entonces sí, la otra cara de la moneda es mirar cómo está funcionando el sistema de justicia, exigir que tengamos jueces mejor capacitados realmente, exigir además que se formen a los jueces ya con una perspectiva justamente de igualdad de género, aunque mucha gente le moleste, pónganle otro nombre si quieren, pero el contenido tiene que ser ese. Sea, básicamente es que haya justicia para las mujeres. A ver, ¿eso les gusta? ¿Justicia para las mujeres? Igualdad de oportunidades para todos. O sea, un poquito, de vez en cuando. Pero claro, eso es lo que no genera pues titulares, eso es lo que no genera la polémica. Yo sí creo que en este 8 de marzo vale la pena que la gente escrute a sus autoridades, que la gente mire al Congreso y que sea todo lo severa que desee serlo para ver efectivamente qué ha hecho el Congreso en materia legislativa. Tenemos, como tú ya estabas contando hace un rato, una producción legislativa en este tema muy pobre, muy pobre. Cuando se quiso castigar el tema de manera más severa por el tema de género, se sacó un decreto legislativo por parte del Ejecutivo por los crímenes de odio. ¿Y qué pasó? La bancada fujimorista lo derogó. Decidió derogarlo. Derogar el decreto legislativo. Porque tenía la palabra género, un absurdo absoluto. Solo porque había la palabra género. Ya no puedes hablar ni de géneros literarios. Y se han opuesto a tantos otros proyectos de ley solamente por contener la palabra género. Uno de los más, digamos, vergonzosos fue esa votación para eliminar los beneficios penitenciarios a violadores. El título de ese proyecto, que es un proyecto de ley de mi autoría, decía Ley para promover la igualdad de género entre hombres y mujeres y combatir la violencia.
era una modificación al Código Procesal Penal, o sea, acá Claro. no había nada, digamos, que incluía la palabra género en el cuerpo de la ley. Era para quitarle los beneficios Así es. penitenciarios, ya, a ver, agárrate, De semilibertad, libertad condicional y todas estas cosas que a veces a nos los indignan. violadores de mujeres. Y se opuso un sector grande de la bancada fujimorista porque el título del proyecto de ley decía género. Claro, y los dejaron a todos con su salir a su casa. Entonces, la verdad, francamente, ahora está internado, por lo menos anunció que estaba internado. Sí. Patricia Montero, que es muy aguda, la periodista Patricia Montero, le dice, bueno, nos alegramos todos de que esté tan bien de salud para que pueda escribir un tuit tan completo sobre sus dolencias desde el hecho del dolor. ¿No? Pero en fin, está con ganas de tuitear. A lo que voy es, el presidente va cambiando la versión también de las cosas. Anoche ya no era niego categóricamente, no recibió nada, sino yo no digo que Barata no mienta, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que yo no sabía que habían recibido. Ah, vamos cambiando. Y mañana será, uy, me acabo de enterar de que sí recibieron. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿No? Si es una cosa, es insostenible, pues. ¿No? Es insostenible. Ama Yuya, ¿te puedes imaginar? Además se llama como la verdad ante todo. ¿Cómo que la verdad? Lo único que ha hecho ha sido mentir. Le ha mentido a todo el país. Es un error político garrafal, pero además ha sido una gran mentira. Y sobre esa base, pues simplemente no hay forma de que tú le puedas creer al presidente nada. ¿No? Obviamente habrá que probárselo, ¿no? Pero su sola palabra, digamos, no basta para exculparlo. Y de los otros políticos tampoco, vamos, que tampoco son así muy veraces, ¿no? Pero su sola palabra no tiene ningún valor. Ni aún haciéndole un programa en Canal 7, ni aún haciéndole un programa que se llama Mayuya, ni nada por el estilo. Dicho sea de paso, el portal del Congreso, la página web, que era un portal muy, muy neutro y muy útil para buscar proyectos de ley, ¿no? Se ha convertido en un órgano de propaganda de fuerza popular. También alguien tiene que hacer algo con los medios del Estado, ¿no? Más que leyes para prohibir la publicidad estatal, deberían hacer leyes para que las personas que detentan el poder usen los medios del Estado en beneficio de todos los peruanos y no de ellos mismos. Pero en fin, le hicieron su programa al presidente. Mientras tanto, vientos de vacancia vuelven a soplar. No en vano está saliendo, ¿no es cierto? Y salir a decir que Barata es un corrupto, bueno, no es ninguna pues novedad. Barata le han dado lo que se llama en Brasil una delación premiada. A las personas que les dan delaciones premiadas es porque son delincuentes, pues, no porque son santitos. Y se las dan porque la información que dan es muy valiosa para atrapar a otros que le interesan más a la fiscalía. Barata no acusa, él informa. No, acusa el fiscal. Porque el presidente dice, no vamos a permitir que los corruptos salgan ahora a acusar a gente. Bueno, es una manera de hablar un poco infantil, pero digamos, acusa el fiscal, no acusa a Barata. Barata es testigo, en estos casos es testigo, y en otros casos es aspirante a colaborador eficaz, aparentemente en los casos de corrupción. No sé cómo lleguen a solucionar ese tema con... digamos, con el tema de Hamilton Castro, que tiene que ir a discutir si va a ser colaborador eficaz o va a ser testigo. Pero ahí están los casos de corrupción. Entonces, esto me recuerda mucho a las críticas de los fujimoristas a la pinchi pinchi. La pinchi justicia, ¿te acuerdas? Sí, Marta sí. Chávez decía, sí, la pinchi justicia, todo está basado en el testimonio de pinchi pinchi. Bueno, pinchi pinchi pues había estado ahí, ¿no? Montesinos le sacaba su coquito, lo que quieran, pero la señora había estado ahí. Y como estaba ahí, era un testigo excepcional. Y ella sí se acoge a la colaboración eficaz, paga una reparación civil, le dan una condena reducida y cuenta todo lo que sabe. Y todo lo que sabe era útil. Estaba lleno de detalles. ¿Era útil para qué? Para encauzar a todas las personas que se pudo procesar. Entonces, este desprecio a los testigos de excepción es absurdo, porque no hay forma de que tú puedas, digamos, perseguir a una corrupción que no da recibo. No hay factura, pues como decía Barata, y eso llevó a confusión a varios, me incluyo el primer día, que decía, no hay recibo, nada está contabilizado, y dije, pucha, no va a haber pruebas para... Y no, sí hay pruebas bastantes, pero de otro tipo, eso no te puede llevar a decir que aquí no ha pasado nada,
que es un sinvergüenza. Todos sabemos que es un sinvergüenza. Nadie le está dando el premio Nobel de la Paz al hombre, ¿no? Nadie le está dando el premio a mi simpatía, tampoco. El sujeto es un sinvergüenza, sí, efectivamente, pero tiene información. Y en el derecho penal moderno, y esto es influencia mucho de los norteamericanos, se sacrifica, digamos, la persecución del delito contra algunas personas para perseguir a otras personas que son mucho más importantes para la sociedad. Barata no va a volver al Perú, no va a causar más daño en el Perú. Pero nuestros políticos sí, están acá, quieren ser reelegidos, quieren volver a postular, no quieren perder su vida política. Bueno, es sobre ellos pues que tenemos que hablar. ¿Sobre quién vamos a hablar? Y es verdad que Odebrecht puso plata en todas las campañas, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del norte y del sur, y falta información más de detalle. Esperemos que en la segunda intervención con Hamilton Castro logre muchísima más información. Ya me dio tos. Me he venido bien averiguada para aire acondicionado. Se están riendo mucho en Twitter de una respuesta mía con una foto a Pati del Río, pero voy a tener que contestar la intriga, porque cuando venía hacia acá, estaba viniendo hacia acá, todas las mañanas tempranito, escucho a Pati del Río que está en radioprogramas. Entonces estaba discutiendo el doctor Elmer Huerta que en Estados Unidos se ha incrementado el número de mujeres, y hombres también, pero sobre todo mujeres, que quieren hacerse cirugía plástica a la nariz a raíz de los selfies, ¿no? Que se toman selfies, se ven horribles, van al doctor, le digo, oiga doctor, pero mi nariz es horrible. Y los doctores le dicen, no señor, no es necesario, su nariz está muy bonita, no. Entonces Patti dijo, les doy un consejo, hay que ponerse el celular siempre hacia arriba. O sea, eso es verdad, cuando tomas un selfie, levante el brazo y mírese arriba, y póngase un poco de ladito y le queda más bonita la cara, ¿ya? Entonces yo, por fastidiarla, le mandé una foto mía en el carro, porque no es fácil tomártela en el carro, ¿no? Pero acá va, siguiendo los consejos de Pati del Río. Y nadie entiende nada, es que tenían que escuchar este programa y tenían que escuchar a Pati del Río a la vez, lo cual no es fácil, pero los que sí nos estaban siguiendo las dos, sí entendieron. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Está con nosotros Indira Wilka, que tiene mucho por contarnos en una semana especial, como les dije. No es Frances McDermott, pero va a ser nuestra mujer esta semana para inaugurar la Semana de la Mujer. Y también, por supuesto, vamos a hablar de vacancias, de mentiras, de verdades y de mucho por hacer para cambiar la política peruana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación Sodonco. Adelante, Rosa María. Bueno, ya estamos acá con Indira Wilka y tenemos una agenda complicada esta semana, porque, bueno, obviamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hay mucho por lo cual todavía discutir, pelear, marchar, reclamar, legislar y todos los verbos que ustedes quieran.